Bueno, hola a todos, ¿sí? Vamos saludando ahí a los que van ingresando, ya charlé con algunos, qué bueno que estén aquí, eh, pues haciendo ese esfuerzo inmenso eh, para, 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 para lograr el cumplimiento de esos objetivos que cada uno de ustedes tiene propuestos, ¿cierto? Bueno, muchachos, hoy tenemos un tema bien interesante y adicionalmente tengo una sorpresa ahí bien particular. Eh, en razón a buscar como ese fortalecimiento en las dinámicas de conocimiento que tratamos de ofrecer a lo largo, bueno, durante este curso, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos aquí a abordar nuestro tema y ya les cuento en un momento en qué consiste nuestra sorpresa, cuál va a ser como esa dinámica, ¿vale? Este tema de salud emocional y lo que corresponde al sistema de seguridad y salud en el trabajo y la calidad de vida en el trabajo es también un aspecto supremamente importante en el desarrollo de la gestión del talento humano, ¿no? Es fundamental lograr que todos esos elementos se puedan dar de la mejor manera en razón a que si tenemos colaboradores felices, nuestras organizaciones pues van a florecer. Por ahí alguien dijo que lo más importante no era el cliente, lo más importante es tener a los colaboradores felices, ¿cierto? Para que ellos cuiden de tus clientes. Y pienso que es un principio fundamental en la perspectiva de las empresas de hoy en día, ¿no? En ese contexto de esos diferentes objetivos estratégicos que de una u otra manera se plantean las diferentes empresas, ¿no? Y allí surgen una serie de elementos, aspectos fundamentales, además de todos los temas que hemos tratado a lo largo del curso, pues claro, está este concepto de salud emocional, ¿sí? Y lo que corresponde a esa estrategia que se incorpora para las empresas, además porque no es si quiere, ¿cierto? Sino que hace parte fundamental de las actividades de obligatoriedad que las organizaciones deben cumplir, de acuerdo a la normativa nacional, ¿no? Que es aplicar los sistemas de gestión en seguridad y salud de trabajo y la calidad de vida en el trabajo. Y para poder de una u otra manera cumplir con los propósitos que nos estamos planteando en la clase de hoy, les dije que tenía una sorpresa. Entonces, me he tomado, digamos, la atribución de invitar a una persona experta en seguridad y salud en el trabajo, muchos años de experiencia, además porque es una excelente profesional, una excelente persona, y que nos va, digamos, como a orientar en esos diferentes aspectos, ¿no? Entonces, mis queridos alumnos, les presento a Liliana Melo. Liliana, bienvenida. Muchas gracias por aceptar la invitación. De verdad que sí. Agradezco enormemente que nos ayudes a enriquecer la clase del día de hoy, pues con toda tu experiencia y todos esos aspectos que tú conoces claramente, ¿sí? Y pues bueno, digamos, la idea, ya te están dando la bienvenida en el chat. Ya me están saludando. Y bueno, pues Lili, por favor, una breve presentación para que los muchachos de esta Universidad San Joseísta te conozcan. Bueno, profesor Alejandro, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que me están saludando. Es para mí un gusto muy grande estar aquí en este momento, en esta aula, con las personas que quieren escuchar algo de lo que el profesor Alejandro me ha invitado y que es una triada muy interesante. Es una triada entre la salud emocional, la salud ocupacional, que ahorita vamos a corregir ese término, y la calidad de vida. Soy Liliana Lucía Melo Cáceres, fisioterapeuta de base, especialista en riesgos laborales, magíster en calidad y productividad. Llevo casi 15 años en el sector precisamente de la seguridad y la salud en el trabajo, casi desde que salió la ley 100. No hagan cuentas, por favor. Y hoy en día, pues trabajo para una aseguradora muy importante como la directora especializada en el tema de ARE. Entonces, profesor Alejandro, gracias por esta invitación y pues quedo atento a su auditorio. Ok, de lujo, Noches, o buenas sea, noches, profe, buenas noches, muy amable, bienvenida. Bueno, ¿quién me está hablando, profe Alejandro? Por favor, tradúzcame ahí y gracias. De verdad, Mabel Cardona.
Ok, Liz. Por aquí Bueno, me muestro la carita, porque me gusta que me vean la carita, ya le voy a mostrar. Por aquí ok. hay un pedacito de mí. Súper, súper. Estoy, Bueno, estoy en este momentico en mi bello municipio, en mi pueblo al occidente lejano de Cañas, de Antioquia, se llama Cañas Gordas, y esta es mi preciosa y hermosa casa de donde dejé mis hijos. ah, Yo hoy apenas acabo de llegar acá, profe, vea. ay, Sí. tan bella. Muchas gracias por su confianza, muy amable. Y de verdad, pienso que este es un auditorio muy cálido, profesor Alejandro, los tiene muy bien, no sé, contentos, empoderados. Y gracias, Denis Mabel, por mostrarme su casa. De verdad, eso dice mucho de la persona. Y sobre todo, hoy tengo Gracias a entendido, usted. bueno, aquí lo que tenemos son gerentes de talento humano con un corazón muy grande y eso permite que las organizaciones más adelante, les voy a hablar de eso y de el gran corazón y la calidad humana que debemos tener los gerentes de talento humano. Bueno, profesor Alejandro. Bueno, ok, muchas gracias. Bueno, nuevamente Lili, agradecerte pues que nos acompañes esta noche, ¿sí? Y bueno, vamos a empezar a hablar de aquellos aspectos que hacen, digamos, como fundamentales para, digamos que si vamos a hablar de salud emocional, pues eso sería una clase completa, es lo mismo si vamos a hablar del sistema de seguridad social y más aún con el decreto 1072. Pero pues vamos a abordar temas muy generales en razón digamos, a esa experiencia que tiene Liliana en su desempeño. Hoja de vida de lujo, naturalmente. Además, porque pues finalmente su experiencia es fundamental y eso es lo que realmente quiero aprovechar la tarde de hoy. ¿No? Bueno, en primer lugar, entender ese concepto de salud emocional, ¿no? Porque las empresas de una u otra manera tienen que orientar ciertas capacidades y experiencias a satisfacer ese concepto de salud emocional en las personas, en sus diferentes colaboradores. Y tenemos que pensarlo de manera general, ¿no? Porque no solamente podemos decir que a veces los problemas emocionales o esa salud emocional se ve afectada no solamente en aquellos funcionarios operativos, ¿sí? O, ¿no? Todos los colaboradores de la empresa, independientemente eh, del área en la que se esté desempeñando, del cargo en el que se desempeñe, pues es susceptible de sufrir, digamos, situaciones, bien sea dentro de la organización o fuera de su organización, ¿sí? Y en ese sentido, pues las empresas, los gerentes, los directores de talento humano, todos los responsables o líderes de la organización, y no necesariamente líderes, sino compañeros, pares, de una u otra manera es como nuestra obligación estar ahí pendientes de esas características, de esas situaciones que le ocurren a nuestros compañeros de trabajo, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es relevante, es importante. Hoy en día vemos cómo a partir de todas estas configuraciones de situaciones nuevas, nuevas situaciones que se dan después del COVID, digamos que COVID ha sido un elemento que ha mostrado una serie de diferenciaciones o ha mostrado realmente esa realidad que ocurre dentro y fuera de la empresa, ¿cierto? Entonces, creo que hoy en día somos más susceptibles de ser afectados por esas sintomologías que nos deja el estrés. Y no es porque hoy seamos más susceptibles, pienso que el estrés siempre ha estado. Lo que pasa es que ahora los identificamos porque precisamente las diferentes organizaciones se han preocupado por identificar esos diferentes aspectos que de una u otra manera generan esa serie de malestares y lo peor es que cualquiera podemos ser susceptible de eso, ¿no? O sea, nos puede pasar a cualquiera, ¿sí? Entonces, y en ese sentido, cuando tratamos y trabajamos dentro de la organización, uno de los aspectos importantes es poder llevar a cabo o trabajar ese concepto de felicidad, ¿no? Eh, y allí surgen, digamos, otra serie de aspectos, porque pues finalmente yo puedo estar trabajando en una organización, ¿cierto? Y puedo estar ganando hasta bien, muy buen salario, pero pues finalmente no soy feliz con lo que estoy haciendo, ¿sí? Y creo que a muchos nos puede estar pasando eso, ¿sí?
Yo he atravesado por empleos en los cuales definitivamente nunca fui feliz y busqué la posibilidad para poderme salir de eso rápido porque no me sentía a gusto, ¿sí? Y creo que hoy en día las teorías organizacionales, las teorías sociales, orientan ese aspecto, ¿no? Nos invitan a cada uno de nosotros, como individuos, a buscar nuestra felicidad. ¿Sí? Y eso es fundamental como parte de ese elemento fundamental en la salud emocional. Y las organizaciones debemos velar por eso, ¿no? Vemos, por ejemplo, que hay empresas donde ocurren situaciones difíciles de disputas o incluso personas que se atentan contra su propia vida precisamente porque no se sienten a gusto con lo que están desarrollando, porque la presión, no toleran la presión que le están generando las mismas organizaciones en razón a esos cumplimientos de metas o establecimientos, bueno, diferentes actividades que le puedan estar o requisitos que le pueda estar generando o solicitando sus empresas en razón a su trabajo. Como lo mencioné, cualquiera de nosotros puede ser susceptible, ¿cierto? Desde el cargo más sencillo y humilde hasta la alta dirección, todos podemos estar susceptibles en ese sentido. Y así, desde ese, digamos, entendiendo esos elementos, esos aspectos y esa responsabilidad que de una u otra manera le cabe a las organizaciones, se proponen algunos aspectos para tratar de ir mejorando poco a poco y establecer esos diferentes elementos que mejoren esa salud emocional, ¿cierto? En el libro de Chavenato, casualmente, pues, digamos, hace como un pequeño ejercicio de coaching en relación, y los estoy copiando textual, literalmente, de lo que nos recomienda Chavenato, ¿no? Y lo vemos también desde esos, son aspectos o elementos que son coincidentes con aquellos, quizás de pronto, si alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver videos de autoayuda o leer libros de autoayuda o participar en estrategias o conferencias de coaching, pues se van a dar cuenta que son básicamente estos elementos, ¿no? Cuando hablamos de ese contexto de felicidad. Entonces, hacer esa autoevaluación, ese análisis permanente y entender de cuán valioso es uno, ¿no? ¿Cierto? Hoy en día vemos cómo se sufre de esa falta de autoestima, ¿no? Eh, y pues bueno, no sé, claro, la vida está llena de vicisitudes, de dificultades, intranquilidad, COVID-19 y otras cosas, ¿no? Violencia, malas personas, situaciones que a veces nos pueden estar afectando también nuestra salud, pero finalmente es tomar como una actitud positiva frente a esa serie de elementos y esa serie de aspectos que se dan en esa cotidianidad, ¿cierto? Y que son normales. ¿Sí? Entonces, y de eso se trata, ¿no? Lograr al final del día eh, sentir que has hecho lo mejor de ti, ¿sí? Que has dado lo mejor de ti, que has trabajado de una u otra manera honesta, ¿cierto? Bueno, con esos valores que de una u otra manera están inculcados tanto en la organización o en la casa y que pues realmente das lo mejor de ese contexto como persona, ¿cierto? Habrán otros elementos desde esa perspectiva profesional, desde esa perspectiva laboral, desde esa perspectiva familiar, pero pues finalmente es tratar de estar dentro de esa contextualización y ser siempre con ese pensamiento positivo. Finalmente, dentro de esos diferentes elementos, y lo cierra Chavenato con ese último registro. La calidad de vida depende de la calidad de las relaciones, ¿cierto? Entonces, a veces uno se encuentra con esa gente o con esas personas que son tóxicas o chismosas o que les gusta, no sé, como alimentar esa serie de malas vibras, quizás, por denominarlo de alguna manera, pues ya que no soy psicólogo ni especialista ni terapeuta en ese aspecto, pero sí, digamos, entenderlo desde esa condición, ¿no? De esas personas que de una u otra manera no te aportan, no te están generando elementos positivos en el desarrollo de tu vida o de tus actividades o de esa cotidianidad. Y pues lo mejor es como separarse de eso, ¿no? ¿Sí? Entonces, es como cuando, no sé, eh, va uno por la calle y ve no sé,
barro o alguna cosa, pues uno no lo va a pisar, ¿no? Porque se va a untar. Lo mismo pasa con las relaciones con las personas. Entonces, en ese sentido, cuando uno tiene unos propósitos, está trazando unas expectativas y está trabajando para poder cumplir con esas metas y de pronto encuentras que alguien no te amarga la vida, que de una u otra manera va en contravía de eso que tú estás haciendo, pues lo mejor es como separarse y seguir con tu camino, ¿no? Y tratar de mantener esos diferentes elementos, estos diferentes aspectos, dar gracias, ¿sí? A lo que uno crea, ¿no? Eso está muy bien, poderle dar, si es el universo, si es Dios, si es Ra, lo que sea, ¿sí? Igual es Dios. Entonces, dar gracias por esa oportunidad que te da cuando amaneces, cuando estás duro, cuando llegas a tu casa y puedes dormir, así tengas problemas. Pero eso hace parte del desarrollo como persona, ¿no? O sea, siempre ha pasado, no eres el único, uno no es el único que tiene problemas, todo el mundo tiene problemas, ¿cierto? Y el asunto es cómo ir solventándolos, ¿no? De manera inteligente, ¿sí? Para eso tenemos esa razón, tenemos ese corazón y esa posibilidad como de entrar y encontrar esos diferentes elementos que se pueden dar y que pues de una u otra manera eh, están ahí, ¿sí? Y que como parte, como individuos que hacemos parte de una sociedad, pues los podemos entender. Y afortunadamente, desde diferentes áreas de conocimiento, estos aspectos se han ido estudiando, se han identificado y se han evolucionado, ¿cierto? Entonces, desde la psicología, desde el coaching, desde la misma administración, cuando ustedes ven, por ejemplo, en las escuelas de pensamiento administrativo, ¿sí? O teorías organizacionales, vemos cómo la escuela humanista digamos, entiende esas condiciones y esas características de los seres humanos y cómo de una u otra manera también se ayuda como a solventarlas y a resolverlas, ¿no? Desde diferentes ángulos, ¿no? Desde diferentes puntos de vista, ¿no? Y como parte digamos que las organizaciones, entendiendo todos esos diferentes aspectos y elementos que se dan, pues vemos y surge un concepto, pues obviamente, esto no es nuevo, ¿no? Esto no es nuevo. Es la responsabilidad social organizacional o corporativa, ¿cierto? Donde, pues, además de velar, la organización, además de velar por el bienestar, la estabilidad de los colaboradores, de los diferentes grupos de interés o esos stakeholders, ¿sí? También debe velar por otros elementos y otros aspectos importantes, como es el cuidado del cuidado del medio ambiente, ¿no? De ese impacto que genera el desarrollo de su actividad empresarial en función de ese impacto social, ¿sí? Eh, Como además de velar por el bienestar de sus colaboradores, entendiendo de su salud física, su salud emocional, tener ingresos, que estén motivados, que se sientan a gustos y demás, también velar por el entorno de la comunidad a la cual de una u otra manera donde se encuentra la organización, ¿no? Tener programas de ayuda, de colaboración, de cooperación con otras organizaciones sociales, ¿sí? Eh, Cómo también debe participar o entender desde la perspectiva de la sostenibilidad de los diferentes recursos que también se utilizan, ¿no? Y generar aspectos de impacto positivo tras la utilización de esos diferentes recursos. Colaborar en programas de desarrollo, ya bueno, ya lo he mencionado, desarrollo social, ¿sí? Entonces, no sé, buscar programas que favorezcan o fortalezcan quizás iniciativas en temas de nutrición, de alimentación a personas de escasos recursos o a niños, programas de formación, ¿sí? No solamente la formación técnica que le debe dar a sus colaboradores, sino también a otras, a ese impacto social, ¿no? Nosotros, las empresas, hacemos aportes
obligatoriamente al SENA, por ejemplo, ¿no? Y vemos cómo el SENA de una u otra manera toma esos recursos y los transforma en modelos de educación y apertura de programas de formación técnica laboral, pero es precisamente para retribuirle a las empresas personal calificado, ¿no? De eso se trata, ¿no? Ese es como encontrar esa serie de dinámicas en las cuales todas esas diferentes actividades que se llevan a cabo se vean retribuidas de mejor manera, tanto socialmente, ¿cierto? En ese impacto social, como lo que nos puede generar a nosotros como organización, ¿no? Y eso es un reto impresionante que de todas maneras, como administradores, como responsables de diferentes áreas, como responsables de empresas, de proyectos de emprendimiento, como responsables, como gerentes, tenemos que tenerlo presente, ¿no? No es que yo me pueda hacer de la oreja sorda y me voy a preocupar por la producción. Claro que sí, esa es digamos, la razón fundamental de las organizaciones desde la perspectiva, los primeros elementos que nosotros vemos cuando estamos elaborando nuestra estrategia como organización, pues pensamos es en que la empresa sea sostenible, ¿no? Financieramente, ¿no? Eh, y a veces dejamos de lado esos diferentes aspectos que también son relevantes y que de una u otra manera o la condición ética no lo obliga a aplicar o porque las mismas normas también de una u otra manera también nos obligan, ¿no? Entonces comienzan a darse esa serie de configuraciones. Ya no es el hecho de que lo queramos hacer, sino que nos educamos para poder lograr la consecución de esos diferentes aspectos o elementos o dimensiones, ¿sí? Y ya la norma, la ley también nos obliga a ser cumplidores de esos diferentes aspectos para pues, generar un impacto positivo en el desarrollo de nuestra actividad empresarial, ¿no? Allí surgen, además de ese concepto de las empresas o ese concepto de responsabilidad social empresarial, surgen estos conceptos de estas empresas saludables que, como se los digo, identifica y caracteriza toda esa cantidad de dimensiones, ¿sí? No solamente desde su tejido empresarial, sino desde los diferentes aspectos en los cuales genera un impacto positivo o negativo, y que de una u otra manera eh, los tiene presentes, ¿cierto? Y eso no es cuestión de que sea solamente el gerente o el de talento humano, no, eso es un contexto de responsabilidad que se incorpora dentro de la cultura organizacional de las empresas para poderlos de una u otra manera exteriorizar y saber que el comportamiento que va a tener la organización, ¿sí? Como empresa o sus colaboradores en representación de la empresa, ¿sí? Dentro o fuera de la organización, van a ser bajo esas perspectivas, ¿cierto? De eso se trata. Ese es el verdadero concepto cuando hacemos la adición o la incorporación de cultura organizacional. Es trabajar éticamente, es saber que tenemos que ayudar a las otras personas, saber que tenemos que mantener la ciudad limpia, saber que no debemos hacer trampa. Bueno, saber que nuestra actividad de reciclable que hacemos en la empresa también lo tenemos que hacer en la casa, ¿sí? Es realmente entender esos diferentes valores, apropiarlos de manera adecuada, o sea, verdaderamente, y eso pues de una u otra manera se va a ver reflejado en esos diferentes aspectos y en esas diferentes actividades que lleva a cabo las organizaciones. Bueno, eso como parte de ese concepto de lo que corresponde a la responsabilidad que tienen las organizaciones y las empresas. Pues hablando de la normativa y de esos aspectos legales, pues surge un elemento bajo la normatividad nacional que es el Sistema Integral de Seguridad Social, el cual pues organiza o establece o determina una serie de tareas, procesos, actividades que configuran, que al integrarse se configuran precisamente en soporte normativo, legal y de orientación, ¿sí? De metodologías para que las organizaciones puedan comenzar a cumplir con todos esos elementos que hemos hablado, desde el bienestar emocional de las personas hasta brindar programas de salud y de seguridad en el trabajo. ¿No? Y todo surge a partir de esta ley, de la ley 100, que ha tenido
cuestionamientos, ha tenido detractores, otros por el contrario la defienden perfectamente. Y pues bueno, aquí vamos a ir a ese aspecto fundamental. ¿Cuál es la misión realmente que tenía la Ley 100 cuando fue concebida por allá en la década de los 90, a principios de los años 90? Y era poder contribuir o generar que las personas que no tenían la posibilidad de accesar a esos programas de seguridad social, pues lo pudieran hacer, ¿sí? En ese sentido, pues, ¿por qué? Porque, pues, digamos, había un concepto de inequidad para aquella época en esa serie de, a ver, de esas personas que de pronto no estaban vinculadas a una empresa, ¿sí? No tenían la posibilidad de aportar a una pensión, al sistema pensional, no tenían la posibilidad de aportar a un modelo de salud y por lo tanto, pues, estaban desatendidas, ¿cierto? Les tocaba todo, el que no estaba trabajando en una empresa, no tenía la posibilidad de aportar, ¿sí? O que no fuera, o que fuera beneficiario de ese sistema por alguien que trabajaba en la empresa, del esposo, del hijo, de la mamá, que fuera beneficiario, pues no tenía la posibilidad de accesar a ese sistema, ¿no? De seguridad social. Y seguridad social integral, entre otras cosas. Entonces, si tú te enfermabas y no estabas trabajando, te tocaba pagar un médico particular, ¿sí? Entonces, y en ese sentido, la ley 100, ese era el propósito, esa era la razón de ser de la ley 100, ¿no? ¿Sí? De hecho, si la leemos, pues esa es. Bueno, ya después con el tiempo se han dado una serie de desconfiguraciones a ese aspecto, ¿cierto? Entonces, ya el tema ya cambia, ya es otro asunto, ¿sí? Pero pues el objetivo fundamental de la ley 100 es ese, ¿cierto? Poder integrar de manera general a todos los ciudadanos colombianos a ese sistema de seguridad social, tener la posibilidad de tener acceso a programas de salud, tener acceso a programas pensionales y que de una u otra manera pues favorezcan ese desarrollo, ¿sí? De las personas, ¿sí? Y allí surgen una serie de nuevos conceptos en relación a esas dinámicas que se dan entre las personas y las empresas, ¿sí? Esos vínculos, esa sinergia que se da, ¿sí? Y pues está, digamos, lo que configuraba el Seguro Social, que era la entidad que se encargaba de manejar esas digamos, sistemas pensionales y de salud, ¿sí? Y de seguridad, pero digamos que tenía una serie de configuraciones en relación a que pues solamente habían tres actores, el Seguro Social, ¿sí? En representación del Estado, el empleador y el empleado, ¿cierto? No habían otra serie de configuraciones, no, como se los menciono, aquellos que no tenían la posibilidad de estar trabajando, pues no tenían acceso, ¿cierto? Entonces, se suponía que, me imagino que cuando se generó la configuración de este modelo, ¿sí? Pues se hablaba de un concepto de pleno empleo, ¿sí? Una configuración económica, una parte de la teoría económica donde todas las personas de un sistema económico, pues, tienen empleo. Pues desafortunadamente, pues el país tiene una serie de configuraciones, tiene una serie de configuraciones muy especiales en relación al cumplimiento como de ciertas teorías económicas y pues no se dan, ¿cierto? Y se dan esos diferentes aspectos en materia pensional, de salud y de riesgos laborales, ¿sí? Eh, ya digamos que la ley establece unas características en relación a aquellas personas que por capacidad de pago pueden hacer su aporte voluntario en materia pensional, en materia salud, ¿sí? Y en materia de riesgos laborales. Ya aquellos obligatorios, que son los que estamos vinculados a una empresa o tenemos la posibilidad de estar vinculados a una empresa y se convierte en un contexto obligatorio. ¿Mm? Y allí surgen los conceptos de seguridad social y de protección social bajo esas dinámicas y esos establecimientos dados u otorgados por la ley 100. ¿Vale? Y allí es donde ya finalmente comienza a darse la posibilidad de que nuestra invitada nos comience a hablar de algunos aspectos en razón a su experticia, ¿no? A ese conocimiento que tiene. Entonces, pues Lili, tú me vas diciendo cómo voy avanzando con las diapositivas, ¿vale? La siguiente, por Entonces, favor, profesor. ok, ok. Bueno, entonces, queridos amigos y gerentes, gracias. He escuchado atentamente al profesor Alejandro y magistralmente nos ha llevado
desde la ley 100, desde todo lo que tiene que ver con la obligatoriedad o lo voluntario de los trabajadores hoy en día para estar protegidos bajo esta ley 100 que, como dice el profesor Alejandro, trillada, algunas veces pues un poquito enferma, otros no, pero es la que ha regido durante casi 20 años y un poquito más para poder decir que en Colombia debemos vigilar eso que el profesor Alejandro ha llamado las empresas saludables. El Sistema General de Riesgos Laborales pues nace también de esa ley 100, de esa ley 100 que da origen a tres elementos importantes de cobertura ante los trabajadores. Uno, la EPS. Dos, el fondo de pensiones, que como lo dijo el profesor Alejandro, estos son de tipo voluntario, son escogidos por los colaboradores. El colaborador dice, mire, yo quiero en esta EPS XYZ, también dio apertura a estas EPS de tipo privado que pudiera elegir la persona y que de alguna manera, pues ustedes más que nadie han sabido, algunas han estado estables en el mercado, otras han perecido en su intento por múltiples razones. Y lo mismo ha pasado con los fondos de pensiones. Antes habíamos hablado de casi 10 fondos de pensiones con lo que se originó la ley 100 en el tema pensional y hoy en día no hay sino 6. En el tema de riesgos laborales pasa exactamente lo mismo y quiero hoy, gracias a la invitación del profesor Alejandro, inculcarles un poquitico de lo que es la importancia del Sistema General de Riesgos Laborales, que no es otra cosa que el conjunto de entidades públicas y privadas que se encargan de proteger, prevenir y sobre todo atender a esos colaboradores a nivel nacional y que permiten en un momento dado prevenir esos accidentes de trabajo y esas enfermedades laborales. A eso se dedica el Sistema General de Riesgo Laboral. Siguiente, profe, por favor. Me falta decir que si tenemos alguna pregunta, profesor, a mí me gusta que de una vez abran los micrófonos y me pregunten. Entonces, no sé si esta dinámica puede ser válida, profesor Alejandro, que vayan abriendo sus micrófonos o al final hacemos preguntas. ¿Cómo lo podemos hacer? Aquí la dinámica es me levantan la manito y en la medida en que van levantando la manito le vamos dando la palabra. Perfecto, profesor Alejandro. Si quiere, regáleme los 4 aspectos de una vez. En el Sistema General de Riesgos Profesionales existen 4 actores muy importantes. El Estado, los administradores de riesgos laborales, los empleadores y los trabajadores. En el caso del Estado, pues es nuestro órgano rector, es el que dirige y coordina todo este Sistema General de Riesgos Laborales. Las administradoras de riesgos laborales, así como les comentaba que las EPS habían sido un número nutrido en esa época, lo mismo los fondos de pensiones, así pasó con riesgos laborales. De hecho, hay algunas administradoras de riesgos que hoy en día ya no existen por X o Y motivo. Son como 3 o 4 que han perecido en el ejercicio de la evolución, digamos así, de la ley 100. Y hoy en día las administradoras de riesgos laborales, pues también como actor importante del Sistema General de Riesgos Laborales, pues son las que administran los recursos del sistema y garantizan que minimicen o, por qué no, prevengan esos accidentes de trabajo y las enfermedades laborales con lo que llamamos en el argot la reinversión. Y obviamente también la reinversión de las ARLs para estas empresas. Los empleadores, pues también son los más garantes de este Sistema General de Riesgos Laborales, recordándole a ustedes, señores gerentes, también que el empleador tiene la obligación de afiliar a sus colaboradores al Sistema General de Riesgos Laborales, ya sea 1, 2, 3, ya sea un independiente voluntario, ya sea un independiente que de pronto quiera participar del sistema mediante un contrato, o también, ¿por qué no?, los trabajadores de una empresa deben ser afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales. Y los trabajadores, pues con más veras, que son los que se benefician de este Sistema General de Riesgos Laborales, por su misma obligatoriedad, los empleadores pues protegen a estos trabajadores de sus riesgos o de los riesgos que genera la actividad económica, en tanto sea riesgo 1 o riesgo 5, ¿no? Más adelante de pronto profundizamos un poco el tema. Siguiente, profesor Alejandro. Tenemos aquí 2 preguntas, pero yo no sé si aplique contigo en relación a lo que están preguntando. Aquí tranquilo, Jesús, si quieres formúlamela. Por el chat, Jesús nos pregunta a ver, espera. Jesús dice, ¿qué fondo de pensión es mejor, el privado o el público? ¿Y por qué? Ok, pues Jesús, yo aquí lo que le digo en mi experiencia
en las entidades públicas o privadas la decisión es de ustedes mismos. Yo soy abanderada de aquel fondo de pensiones público porque finalmente, ¿qué pasa? Es el que nos va a garantizar durante nuestra vida y obviamente, ojo, estoy hablando de una persona como yo que ya tiene una cercanía más a la pensión a una persona de 19, 20 o 25 años. Hay que mirar muy bien estos regímenes. Yo soy de la abanderada del riesgo público, de los fondos de privados, los fondos públicos, en el sentido que nos puede favorecer una muy buena posición frente a la recepción de esta pensión vitalicia, digámoslo así. Los fondos privados también tienen sus cosas buenas, pero hay que leer muy bien la letra menuda. ¿Por qué? Porque finalmente no es que sea bueno o malo. Lo importante es que usted, a la edad que tenga, o su familiar, o cuando vaya a asesorar como gerente en una empresa, sean ellos los que escojan esos pros y sus contras. Lean la letra menuda y lean sobre todo esta favorabilidad que tenga una vez quiera tomar la decisión de pensionarse. Ok, tenemos una manito levantada. Heriberto, te escucha. Sí, profe, gracias. Profe Liliana, gracias por su explicación. Tengo una pequeña duda, tal vez para que me contextualice un poco. Bien sabe mi doctora que los docentes a nivel nacional, cuando surgió la ley 100, rechazaron totalmente. Desde FECODE en adelante hubo muchos reclamos y, verdad, a la fecha no sé exactamente por qué fue que los docentes no, pues yo estaba ahí también naturalmente, no pertenecimos a la ley 100, pertenecimos a la ley 91. ¿Qué fue lo malo que tiene esa ley que la descartaron o la descartamos los docentes en la fecha? Bueno, yo como digo al profesor Alejandro, esto es para una clase larga. Sin embargo, Heribento, yo te puedo decir que hoy en día el Sistema General de Riesgos Laborales atañe solamente a aquellas personas que se hayan cobijado sobre la ley 100, precisamente para los riesgos laborales, y te lo digo con muchísima experiencia. En esto sí, es que tanto el magisterio como las fuerzas militares están exceptuadas en la ley 100 y están exceptuadas de los sistemas generales de riesgos laborales. Es más, tú más que nadie saben, ustedes tienen, o los profes, digámoslo así, tenemos la posibilidad de pensionarnos con unas condiciones especiales y lo mismo las fuerzas militares. Por eso no se acogieron a la ley 100. La ley 100 siempre nos ha llevado sencillamente a dos comentarios. Uno, una edad para las mujeres, una edad para los hombres. Tú sabes que las fuerzas militares, o digamos, más incisivamente en el tema de la policía o del ejército, tiene una edad de 40 años de pensión. Pues obviamente que se van a escoger, una ley 100 que nos obliga a tener un poco más de edad para poderse pensionar. Eso minuciosamente para decirte este pequeño detalle, la diferencia en la edad en la cual deciden pensionarse o deciden dar de baja a un militar. Heriberto, en otra clase de verdad podemos Sí, ahondarlo, gracias. pero realmente puedo decirte que la edad no estamos de acuerdo con la edad. Bueno, entiendo, Volviendo, doctora, gracias, muy amable. vale, volviendo al tema de los riesgos laborales en Colombia, ya diciendo que el Sistema General de Riesgos Laborales precisamente los vigila, en Colombia existen dos riesgos laborales, los accidentes de trabajo y las enfermedades laborales. El accidente de trabajo, como dice el slide del profesor, es todo suceso repentino que puede acaecerse o suceder con causa o con ocasión de la labor que esté desempeñando nuestro colaborador. Es también accidente de trabajo el que se produce bajo las órdenes del empleador o contratante durante la ejecución de un labor bajo su autoridad, aún fuera de la empresa o de horario laboral. En este caso les quiero decir que nosotros, y creo que aquí como gerentes tenemos que tener una muy clara definición de lo que es accidente de trabajo y tener de la mano a las ARLs, que son nuestro ente asegurador y nuestro ente asesor para poder manejar esta situación. ¿Qué pasa cuando Heriberto, y qué pena lo tomo de ejemplo, está en su empresa y le dice a la señora de servicios generales, María, venga, regáleme, vaya aquí a la esquina y tráigame unas empanadas? María va y le hace caso a Heriberto porque primero María es muy querida y segundo, pues obviamente ella también quiere, le dice María, más encima cómprese una para usted. Y resulta que María va a la tienda, a la esquina, nomás es aquí la esquina, y pasando la coge un carro.
Entonces les dejo ahorita en un pequeño foro, eso no es accidente de trabajo. Otro ejemplo que les quiero colocar es cuando de pronto Liliana Melo está trabajando en la empresa Tornillos Los Locos, por decirles un tema. Y resulta que en los Tornillos Los Locos, pues nosotros nos dan nuestra horita de almuerzo. Pero resulta que Liliana Melo no pudo almorzar a la hora que tiene indicado, pues obviamente su reglamento, sino que le tocó almorzar a las 3 de la tarde. Y resulta, mis amigos, que Liliana saca la coca del almuerzo y resulta que se atraganta con una papa. Se atraganta y casi se muere. Acuérdese que si uno la tráquea le obstruye un elemento como una papa, eso casi me pongo morada y casi muero. Menos mal no me morí. Ahí les dejo ese otro ejemplo. Y así muchos ejemplos que les puedo colocar en los escenarios de accidente de trabajo. Aquí lo importante es que ustedes como gerentes tengan claridad frente al tema y no necesitan ser muy estudiados. Ahorita les quiero de pronto escuchar qué piensan sobre estos eventos que se presentan y que fácilmente están connotados en dos situaciones. Una, la órbita laboral. Estoy en mi oficina o salí un momentico a la esquina y volví. Estoy en mi horario de trabajo. Me dice Liliana que es con causa o con ocasión de la función que yo desempeño. Varios elementos que ustedes como señores gerentes deben saber y deben tener la claridad de qué deben hacer en un momento dado, porque finalmente ustedes son los garantes de que estos riesgos laborales no se materialicen en el escenario laboral. La Sí. enfermedad laboral, profe, dígame, No, 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 profesor. no, no, qué pena, no, no, sigues, Ah, listo, sigues. tranquilo. En la enfermedad, yo estoy atenta a las preguntas, Tenemos profesor dos Alejandro. preguntas, tenemos Hágale, dos tranquilo. preguntas. Sí, Bueno, señor. Diana, te escuchamos. Corticas, por favor, que se nos comienza a cortar el tiempo. Sí, buenas noches a todos, buenas noches, profe. Pues mi pregunta es básicamente sobre algo que siempre he tenido la duda y creo que nunca, o sea, hay como ideas contrarias, lo que siempre he escuchado, el traslado de la casa al trabajo. Al tener un accidente, y precisamente lo digo porque hace más o menos 8 días un amigo tuvo un accidente precisamente dirigiéndose a la oficina, eh, pues a cumplir con su horario de trabajo. Siempre he tenido la duda, la he preguntado, pero siempre hay como dos opiniones, pero nunca he tenido la claridad si aplica o no aplicaría la afectación de la ARL en este caso. Gracias. Bueno, Diana, yo te la voy a contestar de la siguiente manera. Es una pregunta que siempre me han hecho en el argor de mi profesión y obviamente de lo que hago. Yo te voy a decir un contexto y luego su merced de pronto va a sacar su propia conclusión. Uno, usted me acaba de decir que el trabajador, perdóneme, que su amigo se está desplazando de la casa a la oficina, ¿correcto? Yo te hago una primera pregunta. Usted como gerente debe conocer el reglamento interno de trabajo, ¿correcto? Bueno, el reglamento de trabajo ya no se llama reglamento interno, el reglamento de trabajo. ¿Cuál es el horario de su amigo? ¿Tu amigo empieza a trabajar a las 6 de la mañana o tu amigo empieza a trabajar a las 8 de la mañana como dice el reglamento? Acuérdese que todo accidente se connota en una órbita laboral. Uno, a las 6 de la mañana, voy a poner el ejemplo muy respetuoso, si fue que te entendí, tu amigo sale a coger la buseta, el Transmilenio, el taxi, el Bit, lo que sea, ¿correcto? Y en el transcurso de ese recorrido sufre un evento. Aquí hay dos características y quiero volver a aprender el micrófono de Diana. Diana, ¿cómo se accidentó? ¿En una moto, en un carro, en una bicicleta, en el Transmilenio? Eso quiero también saberlo, por favor. Él es guarda de seguridad y él Sí, se trasladaba hacia su oficina, hacia la oficina para tomar turno. perfecto, Se accidentó precisamente en un daño que había en la vía por lado aquí en Bogotá, por lado de Boulevard Niza. perfecto. Listo, Diana. Entonces, es eso. Gracias, Diana. Bueno, entonces, sea guarda de seguridad, sea mensajero, sea la persona que haya escogido movilizarse en su moto, entonces, vuelvo y te retomo. Su amigo tiene un horario inicial de trabajo, según el reglamento de trabajo. Entonces, se accidentó dentro de este horario de trabajo, le dejo la inquietud. Dos, precisamente con causa o con ocasión. Con causa directa es siendo vigilante, como usted me lo acaba de manifestar. El señor puede sufrir, no sé, un machucón, se resbaló, una persona del público de pronto le pegó, o tiene muchos escenarios que de pronto laceran o lastiman su humanidad. En este caso, con causa o con ocasión del trabajo, él sufrió ese accidente,
con ocasión tampoco, porque a él no lo contrataron para ser motociclista, él no lo contrataron para eso. Entonces, mire que son 3 motivos por los cuales no estaba en el horario de trabajo, no estaba prestando ni su función directa o indirectamente, porque somos tan de buenas también, Diana, que el guarda de seguridad está en la puerta, ¿cierto? Y Diana, que es la jefe de talento humano, le dice, venga, Josecito, usted que es mi amigo, venga, me ayuda a cambiar este bombillo que yo soy chiquitica y no alcanzo. Y resulta que el guarda se le sube en una mesa y pues por ser muy amable, llega y cambia el foco y se nos cae. Entonces eso es con causa o con ocasión. Estaba subordinado, pero uno dice, bueno, ahí puede pasar algo. Pero el señor estaba en su moto, en su vehículo, se estaba desplazando hasta ahora. Por eso, Diana, en mi concepto muy personal, no es accidente de trabajo. No está en el horario de trabajo, no ha llegado a trabajar, tampoco se ha reportado a trabajar. Y 3, pues no estaba ni con causa ni con ocasión laborando o prestando el servicio, subordinado o no, solamente se estaba desplazando. Ahí lo que sucede es que como va en su moto, pues puede ser otro evento y se connota en el tema del SOAT, ¿correcto? Pero bueno, ese es otro tema. Sin embargo, aquí te puedo decir, Diana, cada vez que vayas a buscar la causa de un accidente, busca eso. ¿Estuvo en el horario? ¿Estaba prestando la función para la cual fue contratado o estuvo subordinado bajo las órdenes de alguien? ¿Vale? Siguiente pregunta, profesor Alejandro. Micrófono, profesor. José, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Doña Liliana, primero, bienvenida aquí a la clase. Está muy interesante el tema. Tengo una pregunta. Ahora con estos temas de la pandemia, donde estamos muchos realizando labores pues que no estamos yendo a la oficina, se sabe que en ocasiones hay personas que han tenido o han sufrido accidentes en su casa, ¿cierto? Supongamos que, no sé, estamos en la oficina, nos paramos por un café, nos resbalamos y nos caímos en las instalaciones pues, de la oficina. Si eso pasara en la casa, ¿qué diferencia habría? Pues nosotros en la empresa hemos de pronto en algunas ocasiones tocado este mismo tema, porque ninguno de nosotros tiene un contrato donde se nos esté afirmando todavía de que estamos realizando las labores en casa. Entonces, ¿cómo se manejaría ese tema? Gracias. Muy buena pregunta, José, y ya vi tu apreciación aquí que primero cubría 1 hora antes y 1 hora después. José, ahí te digo que, y te quiero reiterar, desde que nació la ley 100, yo estoy tras esa ley 100, entonces no hagan cuentas, vuelvo y repito, pero no ha pasado nunca que 1 hora antes, 1 hora después, no ha sido así, porque precisamente por eso está el SOAT y otros temas, de pronto más adelante los podremos hablar. En la segunda pregunta, José, eso es un muy buen elemento. Y al momento que su merced me dice, contractualmente no tenemos claro si somos trabajadores en casa, si somos home office o si somos teletrabajadores. Esas son cosas totalmente distintas, señores gerentes, y aquí quiero que tengamos claridad en ese tipo de contrato. José nos dice, Liliana, nosotros pues no tenemos claridad si vamos a volver a trabajar a las oficinas, o sea que en este momento lo vamos a parametrizar en la palabra trabajo en casa. Lo más importante, José, y aquí vengo a la labor que prestamos en la seguridad y la salud en el trabajo, tanto las ARL como el tema, por ejemplo, de su seguridad y salud en el trabajo, llámese HSQ, llámese CISO, llámese como se llame, es que ustedes, los que están en casa, deben estar materializados en 3 elementos. 1, la matriz de peligro. José, usted puede estar en la casa, pero su trabajo y su cargo, acuérdese que las matrices de peligro, o lo que antes se llamaba los panoramas de riesgo, yo colocaba qué cargos estaban bajo este riesgo, no sé, locativo, físico, químico. Estos cargos que ahorita están en la casa deben estar mapeados en la matriz de peligro. Así la ARL, en un momento dado, debe constatar esta información y debe constatar de que tú estás en la casa. Primer elemento, debes estar en un documento claro y un documento legal que diga que el cargo de José Garnica, no sé cuál será su cargo, Gallego, perdóneme, José Gallego, está en la casa. Su cargo es uno de los que está teletrabajando. La segunda característica
es que tengamos un comunicado de la Oficina de Talento Humano donde nuestro cargo y José en su trabajo esté dentro de la lista de las personas que estén teletrabajando, perdón, que estén en trabajo en casa. Y lo tercero, José, es que obviamente a usted lo tengan dentro de ese sistema de gestión en riesgos laborales como una persona riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, lo que sea, porque esos 3 elementos las ARL lo revisan. Aquí no es relevante saber si me van a creer que estuve en la casa o estuve donde sea. Aquí lo relevante es que su cargo, su función y todo lo que usted desempeña para la organización esté realmente mapeado en la palabra trabajo en casa. ¿Ok? ¿Qué pasa con las condiciones en la casa? Ustedes saben que son múltiples, variadas, me ha pasado. La señora de servicios generales, no, entonces aquí en este caso la señora que nos hace el aseo en la casa y le dio por mezclar amoníaco con ácido muriático porque le parece que eso limpia las baldosas de la casa muy bien. Pues resulta que un trabajador mío, efectivamente, se me intoxicó con eso porque la señora del aseo le dio por hacer eso, pero como él estaba trabajando desde su comedor, y se intoxicó y obviamente se mareó y fue a la clínica y lo reportaron como accidente de trabajo, sí o no. Ahí les dejo el suspenso porque pues eso forma parte del argor mío. Ahí les dejo el suspenso. Otra señora que estando en la casa, resulta que ella maneja mucho archivo físico, muchas acetas, y el único espacio que había, de verdad, créanme que esto es de la vida real, era el archivador metido en el baño, entre la ducha y como el lavamanos, ahí porque vimos las fotos. El archivadorcito estaba ahí porque pues era un apartamento chiquitico. Y resulta que en ese afán de las reuniones le pidieron una seta y la señora fue a recoger la seta y se resbaló en el baño. Casi se me parte la cadera. Menos mal, no hubo sino una fisura ahí. ¿Accidente de trabajo, sí o no? Como no me gusta dejarlos en el suspenso, les quiero decir que todas estas características son tomadas en cuenta con la parte de la investigación del accidente. Claramente, antes de que llegue a materializarse una investigación de accidente, tenemos que revisar cuáles fueron los documentos soportes para que Liliana Melo, que está en la casa trabajando, esté trabajando bajo la subordinación precisamente de un empleador. Entonces siempre ténganlo presente, siempre ténganlo presente. Pero si ustedes, José, para terminar la respuesta y no me quiero alargar más, es que José, ustedes deben que estar muy bien mapeados en su organización y ustedes como gerentes o futuros gerentes o los que ya estén ejerciendo deben tener mapeada la gente que está en la casa, los riesgos a los cuales están expuestos. Y la mejor manera, y me ha funcionado, es que estas personas que están en la casa, nosotros les mandamos un cuestionario por Google donde ellos reportan los riesgos a los cuales se pueden ver abocados en su casa. Pues si hay un apartamento dúplex, pues va a haber unas escaleras. Si va a haber de pronto el hecho que es un apartamento muy chiquitico, pero tiene baldosa, se puede resbalar. Hay muchas maneras de pronto de connotar eso. No sé si te di respuesta, José, y sigamos pues en el tema si quieres, o José, no sé si contesté o no contesté, ¿quieres ampliarla? O lo mismo Diana. Bueno, Pues básicamente quedé un poquito ahí como en el limbo, porque entonces igualmente no sé si realmente eso aplica como un accidente laboral o no. Se aplica, José, se aplica siempre y cuando tengamos esas 3 características. Usted esté muy bien mapeado en la matriz de peligros. 2, esté dentro de los programas de seguridad y salud en el trabajo, de trabajo en casa. Y 3, su pago de seguridad social esté connotado en algo que se llame trabajo en casa o teletrabajo o lo que sea. ¿Sí? Liliana, si no tenemos nada de eso, entonces esto no es accidente de trabajo. Bueno, pues precisamente por eso es que este tipo de clases nos enseñan o nos educan para que no cojamos como con tanta frescura las ARLs o los empleadores o nosotros los teletrabajadores o lo que sea, sino simplemente tengamos en regla esto. Entonces, José, si a ti te preocupa que te atiendan o no un evento en el sitio de tu casa, pues mira cómo estás mapeado en la organización. Me dices que no tienes un contrato, simplemente trabajen desde la casa. Bueno, estoy en una lista donde la ARL me tiene reconocido que estoy trabajando en la casa. ¿Alguien me ha dicho en qué riesgos me veo yo abocados en mi lugar de habitación? ¿Vale? Sigamos
Sigamos y ahorita contestamos otras preguntas, ¿les parece? Siguiente, profesor Alejandro. Ok, profe, sí, es que se nos está cortando el tiempo Yo y sé, yo sé, yo sé, las profe. respuestas cortas. Gracias. Diana, ¿tienes una pregunta? ¿O fue que se quedó la Sí, mano profe. levantada? Pues Dime. para complementar, lo que pasa es que quedé como con la duda frente a lo que dijo la profesora, de acuerdo a la subordinación del caso que comenté. Lo que pasa es que básicamente a mi amigo tenía que estar en su punto donde típicamente trabajaba, pero el supervisor le dijo que tenía que presentarse en la oficina. Yendo hacia la oficina fue que le sucedió eso. Igual no aplicaría el riesgo laboral, porque fue obviamente orden de él ir a la oficina y no a su puesto de trabajo donde típicamente se presentaba. Aplicaría Por eso, igual. Diana, te cuento, su horario de trabajo a qué horas empezaba. Yo puedo tener una subordinación y decir, profesor, Dianita, no se presente hoy en el punto A, sino en el punto B. Listo, ahí hay una subordinación. Pero a qué horas empezaba el horario de trabajo de él. Una cosa es diferente cuando yo ya entré a trabajar, marco mi entrada y luego me traslada, me dicen, no, mire, ya Liliana no se presente en el punto A, sino el punto B. Ya estoy dentro de la órbita laboral, ya estoy dentro de mi contrato. Pero si el supervisor le dice, mire, desplácese al punto B, pues el supervisor no va a poner 10 huecos en Bogotá porque ustedes saben que lo que hay son huecos y obviamente eso no es culpa de la subordinación. Es que desafortunadamente el señor no estaba dentro de su horario de trabajo. ¿Ok? Listo, perfecto, muchísimas gracias. Vale, Diana. No, Edilberto, te escuchamos. Liliana, que me voy a adelantar a dos temas. Primero, con relación al COVID, ¿quién debe responder por la incapacidad? ¿Quién debe cubrir ese valor? Y segundo, usted sabe que con relación al COVID van a haber muchas enfermedades laborales contraídas como resultado a exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad, pero relacionados con personas que trabajamos en los hospitales. ¿Qué pasa en ese caso, Liliana, si una persona, como el caso mío, que me he sentido post-COVID muy mal en todos los aspectos psicológicos, psiquiátricos, y debido a que lo adquirí por trabajar en el hospital, no lo adquirí en mi casa? No soy asistencial, soy administrativo. ¿Y quién debe cubrir mi incapacidad durante los días que estuve? Uy, se le fue la señal o se me fue a mí, profe. No, 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 ya creo que él cortó terminando la pregunta. Bueno, esa es una muy buena pregunta de Hilberto y también te quiero decir algo. Los que estamos en la... Uy, Dios Espérate. santo, aquí ya empezaron la Bueno, parranda. bueno, Bueno, entonces rápidamente les contesto y es que el COVID-19 ha sido algo que para todos ha sido subgénero, más para las ARL y las aseguradoras en el tema. Ustedes saben que los actores de primera línea, como son aquellos que trabajan en los hospitales, tanto administrativos como los vigilantes, como las personas que suministran los alimentos, todas esas actividades económicas que ustedes se pueden imaginar están en la primera línea en los hospitales. Para las ARLs, esto es un accidente de trabajo, ustedes lo saben. ¿Qué sucede cuando tengo que pagar una incapacidad? Si usted, Edilberto, está en la primera línea y obviamente como administrativo de un ente hospitalario, usted tiene el deber de cobrar esas incapacidades, o su empleador debe cobrar las incapacidades a la ARL porque usted tiene los elementos fundamentales para que el COVID-19 se considere un accidente de trabajo y posterior una enfermedad laboral claramente, porque es finalmente una persona que está en primera línea. No necesariamente un médico, no necesariamente una enfermera, no necesariamente un oficio, pero usted está trabajando en primera línea. Es más, ustedes saben que los vigilantes que trabajen en primera línea, que estén en los hospitales, las personas del aseo que estén en primera línea, las personas de mantenimiento que estén en primera línea, todas estas personas tienen un trato especial por la emergencia sanitaria. Eso es creo que la respuesta que podría darle a Dilberto de manera resumida. perfecto. Jason, te escuchamos. Parece Sí, que... señor, esto, Bueno. eh, vean, es lo siguiente, si el empleador no tiene implementado el esquema de seguridad y salud, si no, digamos, no tiene implementado la matriz y no reportan los accidentes,
Sí, ¿para quién va la responsabilidad? Bueno, Jason, es una buena pregunta y obviamente aquí hay dos temas importantes. Una, que el señor no tenga el sistema de seguridad social implementado en su organización. Y dos, que no reporte los accidentes. Eso sí es grave. No reportar los accidentes de trabajo o subestimarlos puede de alguna manera acaecer en una, más adelante, en una responsabilidad mucho mayor, porque si yo no reporto un accidente de trabajo, que es la ley, lo debe reportar pues finalmente usted o la persona afectada puede desmejorar si es el caso y ahí sí tenemos problemas con digamos que con el empleador. ¿Quién debe ser el responsable de ser el garante? Así como nos obligan, entre comillas, a afiliarnos al Sistema General de Riesgos Laborales porque es una obligación, también mi empleador debe garantizar que si me llega a pasar algo y tengo una afiliación, debo utilizar esa afiliación para que me cubra, ¿ok? Entonces, si usted me pregunta cuál es la responsabilidad del empleador, es toda la responsabilidad. Omitió reportar un accidente, tranquilo que eso la ARL después de alguna manera se lo tiene que cobrar. Porque es que lo que sucede acá es que si usted tuvo un accidente de trabajo, fue y fue atendido por la unidad médica, cualquiera que sea, pues la unidad médica va a repercutir contra la ARL y finalmente la ARL le va a decir a su empleador, oiga, vea, voy a colocar un ejemplo entre comillas, Jason vino a la unidad médica, Pepito Pérez, y reportó un accidente, pero usted no me lo ha reportado, señor empleador. Entonces, tranquilo, que eso tarde o temprano se debe de alguna manera salir a la luz y obviamente cumplir con la ley. Hay que reportar el accidente, ustedes saben, 24 horas después de sucedido este accidente o este evento. Seguido, y perdónenme, profesor, para poder tener garantía de terminar el tema, acuérdense que cuando se materializa un evento, como un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, nosotros los colombianos tenemos derecho a dos prestaciones, las prestaciones económicas y las prestaciones asistenciales. Cuando yo me afilio o me afilian a un sistema general de riesgos laborales de manera obligatoria o voluntaria, nosotros tenemos prestaciones asistenciales como son la incapacidad temporal. Recuerde que si yo sufro un accidente de trabajo en el ejercicio de mis funciones, dentro de mi horario de trabajo o dentro de la subordinación, y esta de pronto me obliga a hacer otras cosas diferentes fuera de mi trabajo laboral, sin, obviamente, no estar en concordancia con lo que le dije a Diana, creo que no había entrado a trabajar, no, me refiero como a unas horas extras, como después de, no he salido de trabajar, entré pero no he salido. Todo eso, cuando se materializa un accidente de trabajo, tenemos derecho a 5 prestaciones económicas. A la incapacidad temporal. Ustedes saben que si yo me llego a incapacitar producto de un accidente de trabajo, a mí me deben pagar el 100% del salario. No me deben descontar nada, diferente es que me haya accidentado de manera común, que no haya sido en mi trabajo, ni que haya sido en mi horario de trabajo, sino esta incapacidad es cubierta al 100%. Mi salario básico me lo tienen que pagar. Ah, bueno, que tuve una incapacidad de 3 meses y resulta, Liliana, que a mí me daban unas horitas extras y me daban de pronto ayuda de internet y me ayudaban de pronto con, no sé, eso no va, es el IBC, lo que les pagan a ustedes el índice, o sea, es el salario básico que usted recibe. Una incapacidad permanente parcial, pues me van a dar un dinero, esto de acuerdo al manual de invalidez, me van a dar un dinero por precisamente una incapacidad permanente parcial que de pronto desaparece después. Una pensión de invalidez, pues es después del 50% de calificación de una junta que me califica y tengo una patología que es irreversible y puede causar una pensión de invalidez, después del 50% me van a dar un dinero. Auxilio funerario, si en el ejercicio de mis funciones yo fallezco, pues hay un auxilio funerario que de alguna manera presta o paga, perdóneme, las honras fúnebres a las cuales pues me celebraron porque fallecí en el ejercicio de mi función. Y pensión de sobreviviente, pues de acuerdo a los beneficiarios de ley, papá, mamá, esposa, hijos, que yo de pronto determine, o mi grupo familiar determine, o los juzgados determinen, tiene derecho a la pensión de sobreviviente. ¿Ok? Siguiente. Beatriz tiene una pregunta. Beatriz, cuéntame.
Muy buenas noches, profesor, buenas noches, compañeros, buenas noches. Disculpe, por ejemplo, cuando hay el ARL, el patrón no lo tiene afiliado al empleado, pero el empleado, él por curarse en salud, le hizo firmar un contrato donde él respondía por todo particular, pero él perdió un dedo. O sea, ¿eso tiene una vigencia o eso se puede demandar después de unos 2, 3 años? Bueno, los accidentes de trabajo, Beatriz, tienen una caducidad. Sin embargo, tienen una o sea, sí, primero, supongo que no reportó el accidente, porque pues obviamente le hizo firmar ese papel que tú me dices que no tiene ninguna validez, o sea, ni aquí ni en Cafarnaún, yo puedo estar drogado, y perdónenme la expresión, y firmarle un papel a mi contratante, no, o sea, eso no cabe aquí en Colombia. Si yo haya firmado 10.000 papeles, la razón la tiene siempre el trabajador, ¿ok? Dos, si la persona perdió un dedo hace más de 2 o 3 años, los accidentes de trabajo caducen a los 3 años. Es importante que si tiene la posibilidad de entablar algún resarcimiento de esta situación, lo puede hacer. Pero mi consejo es que ese trabajador ¿cómo se dice la palabra? Se ayude, se apoye con una persona, con un abogado, para que esta persona le ayude a pelear. Sí, porque finalmente, pues él perdió en el ejercicio de sus funciones un elemento de su cuerpo fundamental que fue un dedo. Obviamente en el manual de invalidez de la mano izquierda, de la mano derecha, ustedes saben que depende si uno maneja la zurda o la derecha, tiene unos valores, y así es. Pero sí puede pelear, Beatriz. Bueno, sí puede de alguna manera, pero debe de alguna manera ser también consecuente, que debe ser asesorado y bien asesorado. No se vaya solito, porque de pronto el empleador va a tener muchos argumentos, hasta el papel que tiene firmado, pero eso no tiene ninguna validez. La única validez es que yo tengo que estar afiliado al Sistema General de Riesgo Laboral. Jason, te escuchamos. No, señor, Ok. no. Ok, listo, perfecto. Carlos, te escuchamos. Sí, muy buenas noches. Pues aprovechando ya la asesoría, cuando uno es independiente y uno paga su ARL, tiene contrato por prestación de servicios y tiene determinado accidente, la incapacidad le repercute a uno en el contrato, o sea, uno pueden desvincularlo, porque eso es muchas veces la amenaza o la presión que le hacen a uno, que si uno se accidenta, que bueno, hemos dicho, queda ya inhabilitado en su contrato. ¿Será posible? Pero, Carlos, yo le hago una pregunta. ¿Usted paga su propia seguridad social o está bajo la sombrilla del empleador? Porque No, acuérdese que, no la paga uno mismo como independiente, paga un ¿qué riesgo estás pagando tú, por ejemplo? 3. Riesgo 3. Bueno, pues efectivamente los independientes a veces son las personas que están como en este subgéneris de la seguridad social. Claramente usted está contratado como el riesgo 3 para una actividad riesgo 3, y de pronto el riesgo que usted llega a tener por estar expuesto a una actividad económica en cualquier empresa, no, o sea, cualquiera, eh, aquí yo le diría que el riesgo es compartido, no solamente porque usted sufrió el evento, de pronto y se lo voy a decir muy honestamente, por de pronto un ambiente que no le favorecía a usted esa actividad económica ese día. Hay que mirar qué factores ustedes han negociado con este contratante en el tema de elementos de protección personal, en el tema de tareas de alto riesgo, en el tema de los ATS que se hacen antes o durante o después de como sea que lo sea. Pero en este momento, precisamente usted está pagando una seguridad social para garantizarle a ese contratante que usted está protegido, que usted no le va a generar de pronto un dolor de cabeza, entre comillas, más allá de que si llega a suceder algo, el riesgo es compartido. Yo pago mi seguridad social, le estoy garantizando que puedo prestar un servicio óptimo, pero si me llega a suceder algo, es porque usted también no garantizó mi seguridad. Entonces ahí sería una responsabilidad compartida. Si usted se llega a accidentar, pues debe reportar el accidente y debe obviamente pues hacer que se erradiquen estas incapacidades. Gracias a Dios ahorita la virtualidad nos ha favorecido mucho a cada uno de los trabajadores de erradicar esas incapacidades fácilmente,
pero pues usted tiene que pasar la incapacidad a donde usted está prestando el servicio y donde obviamente se le materializó el evento del accidente. Pero en este caso el riesgo es compartido. Bueno, Muchas gracias. listo. El Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, algo que quería corregirle al profesor Alejandro y con muchísimo, señor. No, no. Es que Beatriz tiene una pregunta. Señora, perdón, qué pena. Beatriz. Perdón, me olvidé de bajar la manito, pero ya. Ok, listo. Ahora sí, profe. Ahora sí. Listo, Lili. Gracias. Bueno, Sigue. perfecto. Entonces, quería decirles que los riesgos laborales en Colombia, como ustedes mismos han visto tantos casos que sus compañeros mismos han manifestado, por eso es tan importante impulsar el departamento, el área, o ustedes mismos como gerentes deben tener la habilidad y deben tener la competencia de trabajar y de fortalecer la seguridad y la salud en el trabajo. Decía que le quería corregir al profesor Alejandro, ya no se dice salud ocupacional, sino se dice seguridad y salud en el trabajo. A partir del año 2012, ya no se llama salud ocupacional, porque no solamente hacemos alusión a la ocupación de alguien, sino también a esa seguridad y a esa salud en el trabajo. Por eso se llama hoy en día así. ¿Qué es importante en el tema de seguridad y salud en el trabajo? Lo mismo, proporcionarles la mayor promoción y prevención en riesgos laborales, pero también en cada una de las empresas, sean grandes, pequeñas o medianas, tengan 1 o 1000 trabajadores, deben tener un pequeño sistema de seguridad y salud en el trabajo. Aquí les hago alusión a la resolución 0312 del año 2019, que nos hace cumplir unos estándares, profesor Alejandro, que en el año 2020, a partir del año 2020, aunque tuvimos pandemia, debemos tener ya unos estándares cumplidos. Esta resolución clasifica a las empresas por riesgos, riesgo 1 a riesgo 5, también las clasifica de acuerdo al número de colaboradores. Hay digamos, unas solicitudes especiales para las agroindustrias. Sin embargo, es como el órgano rector y por el cual yo sugiero empezar siempre nuestro montaje o nuestra asesoría o nuestro acompañamiento al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que de la mano de los gerentes que ustedes son o van a ser muy pronto, deben conocer la seguridad y la salud en el trabajo y la normatividad legal vigente. Siguiente, profesor. Tenemos a Jason. ¿Tienes una pregunta? Jason. Señor, sí, gracias. Es la siguiente. Si yo voy a montar mi pequeña empresa, yo, digamos, tengo mi cámara, digamos, el programa. Escuchaste ¿Sí? que tiene la Cámara de Comercio, sí, señor. Sí, la Cámara de Comercio, el RUT, tengo mi programa de salud y seguridad en el trabajo, el plan de manejo ambiental. Sí, aparte de esos documentos, o esas herramientas, ¿qué más debo tener para yo cumplir con la ley? ¿Sí? Bueno, entonces aquí esta es una buena pregunta para los emprendedores y demás. Jason, yo te pregunto, ¿qué actividad económica tienes? ¿O o qué empresa vas a abrir o qué tienes actualmente? Turismo, una empresa de turismo. Empresa de turismo, muy bien. ¿Y el turismo es qué? Básicamente, ¿vas a transportar la gente en un yate para llevarlos de una isla a la otra? ¿O vas a proporcionar hospedaje? ¿O vas a hacer qué? ¿Cómo es la actividad económica? ¿Qué dice la Cámara de Comercio? Sí, sí, es turismo rural, turismo ecológico, sí, en lugares naturales, ciénegas, lagos, sí. Sí, pero vuelvo y repito, ¿cuál es tu función? ¿Cuál es el servicio de tu empresa? ¿Voy a acompañar a la gente a pasear en estas ciénagas? ¿O los voy a Sí, enseñar a nadar en las ciénagas? ¿O les voy a proporcionar unas lanchas? ¿Cómo es? sí, tenemos dispuestos una lancha sí, para hacer recorridos por la ciénaga, eso es más que todo, sí. Solo eso. Solo voy a proporcionar un vehículo para que la gente pueda pasear en las lanchas y conocer las Exacto, ciénagas, sí, ¿correcto? exacto, Bueno, correcto, entonces lo sí, que tú correcto. tienes es una empresa que transporta a la gente por agua y ya, no es de turismo. ¿Sí? Entonces es empezar a clasificar muy bien las actividades económicas. Tú vas a prestar es por eso les digo que a mí me gusta mucho analizar y preguntar. En este momento la actividad económica de nuestro querido alumno es transportar a la gente para que conozca la ciénaga. Entonces debes tener primero pues tu cámara de comercio, debes tener tu RUT,
debes tener un permiso, obviamente, para poder navegar en las ciénagas y tus lanchas deben tener unas condiciones que creo que me hablabas algo de la parte ambiental. Deben tener pues un control de emisiones, deben tener un estado óptimo para poder, no sé, una soportabilidad, diría yo, para poder cargar a cierto número de personas. Pero si tú quieres afiliarte a una ARL, ese ya es otro tema, necesitas la Cámara de Comercio, el RUT, la fotocopia de tu cédula, hacer una plantilla con tus colaboradores y ya, y te afilias. Pero cuando vayas a ser parte de un conglomerado de turismo y de pronto le prestes el servicio al hotel A, B, C y D, o le prestes el servicio a las agencias de viaje A, B, o C o D, debes cumplir con una reglamentación, que creo que es la pregunta original. Uno, debes cumplir con el sistema de cuántas personas vas a contratar para este servicio. 10 personas, 10 turistas. 10 turistas, no, 10 controladores turísticos, o cómo se llama eso. Bueno, 10 colaboradores turísticos, ¿correcto? Ya, dos guías y Dos uno de guías. seguridad. Bueno, listo. Entonces ahí tienes que remitirte la resolución 0312, que para esa actividad económica que es riesgo 3 o 4, debes tener y cumplir con 21 estándares para que puedas tener o estar acorde con tu sistema de gestión en seguridad y salón de trabajo y quien te lo solicite, porque finalmente forma parte del manejo de contratistas, y ahorita lo hablamos, debe ser un requisito, que tú cumplas también con esos estándares. Bueno, componentes del sistema de gestión en seguridad y salón de trabajo. Son 3 los componentes que tenemos en el Sistema General de Riesgos Laborales, y entre esos está la medicina preventiva desde el trabajo, que es todas las consultas que me han hecho y sobre todo en el tema del COVID, y otro que tiene que ver con higiene y seguridad industrial, que son esas vigilancias que tenemos en la casa. Siguiente, profesor, por favor. Dentro del componente del sistema, señor. Tenemos una pregunta de Víctor. Claro, claro que sí, Víctor, cuénteme. Muy buenas noches. Hola, Víctor, ¿cómo estás? Hola, profe, muy buenas noches, compañero, ¿cómo están? Profe, yo tengo una consulta. Lo que pasa es que quisiera preguntar si de pronto una persona, digamos, es un constructor y esa persona de pronto ejerciendo su labor sufre un accidente y pierde su vida. En ese caso, digamos, ¿le cubre algo o se queda así? Otra vez, me O perdí en sea, el inicio. sí, la persona es, digamos, es constructor y en ejerciendo su labor, pues, laborando, pues, pierde, digamos, la vida por un accidente. En ese caso, esa persona, digamos, ¿se queda así o hay algo que lo cubre? Víctor, yo le hago una pregunta también y a manera de investigación nomás. Su caso, el que me expone, es un maestro de obra. No, es un obrero, maestro de obra. Maestro de obra, sí. Es un obrero. Y Sí, uno. este obrero le estaba trabajando a un cliente y estaba solito, o cómo era su contrato. Pues lo que teníamos era que pues había una obra, digamos, de la alcaldía y entonces Sí. pues lo contrataron allí para laborar y él pues perdió la vida allí y pues no sé qué pasó allí. Bueno, mira, Víctor, aquí es importante tener algo y es lo siguiente. Cuando a mí me contratan y desafortunadamente creo que no vamos a alcanzar al video y sí lo quiero que alcancemos al video, nos vamos a dar cuenta que en Colombia estamos acostumbrados muchas veces a esa mano de obra barata, fácil y de fácil acceso, digámoslo así. Entonces, en esta persona que trabaja para la alcaldía, si quieres cierra el micrófono, Víctor, para que pueda, gracias. Esta persona que trabajaba para la alcaldía o para lo que sea, muy posiblemente estuvo contratada por días y la persona, Víctor, la persona aceptó y aceptó que le pagaran unas horitas nomás porque necesitaba y nadie lo afilió a nada, simplemente él llegaba, cumplía su horario, recogía su platica, su diario y se iba. Este es uno de los temas más tristes en Colombia, pero finalmente la familia, ¿qué puede hacer? Que haga una reclamación al contratista donde él estaba trabajando, al contratante, perdón, donde él estaba trabajando, a ver qué sucede. Pero no hay afiliación,
De pronto ni siquiera hay un contrato de trabajo, simplemente un contrato de palabra. Mire, el amigo del amigo del amigo trajo a este señor y lo puso a trabajar. Es una estadística más de la triste que es hoy en día la empleabilidad en Colombia. Pero en este caso yo te diría, si quieres hacer algo, deben buscar las pruebas, deben acercarse a la constructora o a la empresa para la cual estaba trabajando su amigo. Así sea que sea el amigo del amigo del amigo, busquen al HC de esa empresa y consúltele también y conozcan el caso. Muy posiblemente no los van a atender amigablemente porque eso es un chicharrón para ellos. Pero pues alguien, no es que alguien tenga que responder porque su amigo también aceptó eso, pero sí es una vida y podemos reclamar. Sigo un Doctora, poquito. disculpe, disculpe, si el señor estaba haciendo un trabajo para una alcaldía, responde a la alcaldía yo por reparación directa. Ese es el caso como comenta el muchacho. Acuérdese que son todos los responsables en un momento dado, y sea lo que sea y como sea, hay una solidaridad y sin embargo una responsabilidad civil y penal ahí. Y esto ya es otro ambiente, pero lo que les quiero decir es que una muerte no puede quedar impune por más de que yo haya querido hacer un contrato de palabras. Esa es mi posición muy respetuosa. Y si ustedes como amigo de Dilberto se toma un café conmigo, Liliana, mire que pasó esto, yo le digo, vea, usted tiene que de alguna manera revisar y poder preguntar a ese empleador que tenía esta persona, porque acuérdense que en Colombia existe el contrato realidad, el que se hace verbal. No necesito demostrar, no, no necesito demostrar que hay algo escrito. Hay un contrato realidad y alguien lo contrató. ¿Que quién lo contrató? Pues hay que preguntar. Y ese alguien de quién depende, hay que preguntar. Pero esto hay que reclamarlo, Edilberto, y hasta ahí me quedo. Bueno. Dentro del mapa de componentes del Sistema General de Riesgos Laborales nos vamos, ya les mencioné la resolución 0312, hay otra muy chévere que es el decreto 1072. El decreto 1072 nos invita a recoger, o este decreto recogió todo lo que tiene que ver y pertinente al sector del trabajo, y hablar de un sistema de gestión. Los que conocen, han trabajado, un sistema de gestión tiene un ciclo PHVA, y este ciclo PHVA pues de alguna manera también ayuda a que las organizaciones empiecen a prepararse para este tema de tan importante que es precisamente hacer políticas, planear la seguridad y la salud de trabajo, la implementación como tal, la verificación y la revisión por la dirección. Este es el PHVA general de todos los sistemas de gestión y también aplica para los, obviamente, los riesgos laborales. Siguiente, profesor. Muy bien. Dentro de este primer PHVA tenemos la planificación y solamente me voy a detener en ciertos puntos que ustedes, como los jefes de talento humano, los gerentes o las personas que se vayan a encargar del tema de seguridad y salud de trabajo, hay 3 palabras principales y fundamentales en todo tema que tenga que ver con riesgos laborales. 1, el diseño. 2, la administración. Y 3, la implementación del sistema de gestión en seguridad y salud de trabajo. Esto tiene mucha información de largo como de ancho. Para que tú diseñes un sistema de gestión y lo administres o lo implementes, debes tener un perfil. El perfil que lo da las licencias en seguridad y salud en el trabajo a las personas que somos especialistas o que de alguna manera han estudiado una carrera que al finalizarla otorguen su libreta, su tarjeta profesional, en este caso la licencia. Pero para el tema de la planificación del sistema general en seguridad, del sistema general en seguridad y salud en el trabajo, debemos trabajar esos estándares mínimos que yo les decía en la evaluación del sistema de gestión, divulgar, hacer una autoevaluación de cómo estamos, todo el tema de la asignación de recursos, pues si no tenemos un gerente que nos ayude con la asignación de recursos, y no necesariamente tiene que ser plata, puede ser infraestructura. Yo siempre he dicho que hay muchas, que es muy chévere hacer más con lo mismo. A veces pues no tenemos mucha plática porque los gerentes son un poco tacaños o no nos o piensan que la seguridad es un gasto, pero a veces podemos hacer mucho más con lo mismo, pensando en estrategias. Y esta es la planificación. Elaborar un plan de capacitaciones. ¿Por qué no echarle mano a la gente que tiene competencias dentro de la organización y que nos hagamos un buen plan de capacitaciones chévere? Hay gente que sabe de seguridad y salud, hay gente que sabe de calidad, hay gente que sabe de primeros auxilios, hay gente que sabe muchísimo o que ha trabajado en otras empresas. ¿Por qué no hacemos dentro de esa planeación
preguntar la competencia que tenga la gente de pronto que muchas veces desconocemos. Muchas maneras de hacer esta planeación, elaborar y actualizar, elaboración y actualización del curso 50 horas. Bueno, yo diría más el tomar este curso de 50 horas que las ARL nos da de manera gratuita. Todo este connotación para decir que poco a poco vamos planificando. Siguiente, profesor, por favor. Profesor Alejandro, siguiente. Listo. Tenemos también una actualización, bueno, gracias, la actualización del manual. Acuérdese que el sistema de gestión, bueno, aunque no nos piden un manual como tal, debemos tener como unas reglas de oro, digámoslo así. Y esto tiene que ver con lo que me preguntaba la persona que decía si tenía claridad o no, si estaba en la casa y si de pronto sufría un accidente. Aquí está la clave y el quiz. Si dentro del tema de planificación, aquí está, mira, actualizar matrices de riesgos y peligros. Si ustedes los tienen bien mapeados, si ustedes los tienen bien ubicados, muy posiblemente ese accidente que se materialice prestando el servicio en la casa y que yo esté mapeado por la organización que estoy trabajando en casa, no va a haber ningún inconveniente. Las ARLs no están para negar los trabajos, créame, perdón, no está para negar los accidentes. Simplemente que a veces si nosotros como las personas dentro de la organización no tenemos arreglada la casa, no tenemos arreglados los documentos, no tenemos de alguna manera este sistema de gestión dinámico, pues también nos van a negar muchas veces los accidentes porque pues no tenemos las evidencias, digámoslo así. La inducción y la reinducción es muy importante. Es importante que ustedes estén en un proceso. A veces uno dice, otra vez inducción, otra vez capacitación, pero créanme que hay muchos videos en donde un descuido es fatal. Entonces, acudamos a estas inducciones para que nos digan qué riesgos nuevos tenemos, qué nuevo nos puede decir la organización. Acuérdense que las organizaciones también son muy dinámicas y pueden haber muchos riesgos que antes no existían. Siguiente, profesor, por favor. Ahorita les doy un espacio de preguntas. Si quiere avanzamos un poquitico y ahorita les doy un espacio de preguntas. En el tema de medicina preventiva del trabajo, mire, esto sí es bien importante. Los exámenes médicos. Yo sé que hay organizaciones que no hacen los exámenes. ¿Por qué? Pues porque no hay plata, dice la organización. Algunos riesgos, más que todos los administrativos, casi nunca, dicen los gerentes, nunca casi, la gente siempre hace lo mismo y cumple el horario igual. ¿Y qué cansancio hay? Pero vaya usted a mirar una parte administrativa, una secretaria o un gerente, ¿por qué no? Un líder de proceso que esté sentado durante 8 horas o más, que ahorita ustedes saben que se ha prolongado la jornada laboral, a ver si sus vertebritas no se cansan, a ver si su ergonomía no se cansa, pues hay que hacer los exámenes médicos precisamente para que el gerente y ustedes que van a ser gerentes o mano derecha como talento humano de estos gerentes, pues debemos tener los argumentos. Por eso les dije hace un ratico, las ARL no están para negar nada, pero resulta que si ustedes no tienen los argumentos y peor aún, no cumplimos con muchos de estos elementos, pues nos vamos a ver abocados a responder por algo como empleadores que podemos haberlo evitado si tenemos una buena asignación de recursos, si tenemos una buena planificación. Vea, el tema de los estilos de vida saludables es tan importante. Las casas hoy en día, muchos de nosotros estamos sentados y nos hemos aumentado unos kilitos de más. Toda esta medicina preventiva, y no por el hecho de no estar en una organización, a mí me pueden concientizar, me pueden mandar campañas, me pueden invitar a charlas. Todo esto ayuda a que esta medicina preventiva se contenga. Y hay muchas más actividades que por el tiempo pues no me da y ojalá que de pronto pues el profe claramente les va a compartir esas diapositivas y podamos entender y ampliar con videos toda esta información. Hay un capítulo muy importante que es las enfermedades laborales. Perdón, mi profesor, pero no, tranquilo que yo lo digo, fresco. Las enfermedades laborales. Cuando ya tenemos en la empresa enfermedades laborales detectadas, ustedes como gerentes, ustedes como personas de talento humano, pues deben hacer seguimiento a sus colaboradores y echarle la mano a la ARL, que también nos ayuda con el seguimiento de las enfermedades laborales. Qué más tristeza que nosotros también, y los quiero decir desde el otro ámbito, que le demos la vida a una empresa más de 10, 15 años, y pues yo después de tantos años me enferme y ya sea un estorbito. Eso también pasa en Colombia. Y quiero que por favor vigilemos mucho ese tema de enfermedad laboral y no veamos a nuestros compañeros que han prestado servicio durante 15 y 20 años
y mi compañero de al lado empezó conmigo joven y bello y ahorita que estamos viejitos y desgastados, ahí sí entonces nos quieren hacer el feo. Entonces, para que por favor también tengamos en cuenta esas enfermedades laborales. Siguiente, profesor. Dentro de los elementos importantes de la medicina preventiva del trabajo, voy a hablar muy escuetamente de estos sistemas de vigilancia. Cuando ustedes, señores gerentes, vean la palabra programas de vigilancia epidemiológica, son programas que tienen que ver o se crean o se gestan para evitar las enfermedades laborales, ¿ok? Programas de vigilancia epidemiológica, no es que epidemia, no, es epidemiológica porque así se llama en el argot de la medicina, son aquellos programas que hacen las empresas para evitar que se presenten enfermedades. Por ejemplo, la de desórdenes musculoesqueléticos. Hay toda una serie, cada uno de esos recuadros nos presenta un paso que deben tener las empresas de la mano de las ARLs. Hay que echarle mano a la ARL para que nos apoyen en estos ejercicios. Siguiente, profesor, por favor. Otro programa de vigilancia epidemiológica es el riesgo psicosocial. Más que nada, ustedes saben que hoy en día nos deprimimos, hablaba el profesor de esas empresas saludables, pero también de esa satisfacción que nosotros tenemos con nosotros mismos, cómo de pronto esas emociones o cómo de pronto esos cambios de temperamento pues hacen que muchas veces el trabajador sin ser esquizofrénico, perdónenme la expresión, ni ser tan deprimente, pues sale uno de sus casillas muchas veces. Aquí les hago una cuña y las ARLs deben tener una línea telefónica para la asistencia psicológica de los colaboradores. Yo, Liliana Melo, que trabajo para la empresa Torniquitos el Loco, puedo llamar, si estoy afiliada a una ARL, a una línea que me pueda proporcionar la misma ARL para yo poderme desahogar y poder de alguna manera comentar que estoy mal psicológicamente y que quiero que alguien, un psicólogo, me escuche. ¿Ok? Ahí les dejo la cuñita en el riesgo psicosocial. Otra cuñita, este elemento de la medición de riesgo psicosocial es obligatorio para las empresas. Deben medir el riesgo psicosocial, ¿ok? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Siguiente, profesor. Ya ahorita les doy espacio, déjenme avanzar un poquitico, ya les doy espacio, profesor Alejandro, para poder aprovechar. Termino lo de vigilancia epidemiológica y les doy la palabra. Otro elemento muy importante que está muy de moda es el programa de vigilancia epidemiológica de tema riesgo cardiovascular. Ahorita nos estamos dando cuenta que las empresas, perdón, los trabajadores de las empresas estamos sufriendo de infartos, estamos sufriendo de infarto cerebral, de infarto cardiovascular. Entonces, tener muy en cuenta eso. Liliana, pero ¿cómo pedimos que controlen eso? Con los exámenes médicos, con un buen profesiograma, con elementos que de pronto digan, si ustedes son personas ya mayores, pues mayores quiero decir de 45 años en adelante, y no estoy diciendo que sean viejitos, pero hay que vigilar algo que se llama el sistema sanguíneo. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está ese corazoncito? ¿Se nos puede hacer un electrocardiograma o no? Eso hay que revisarlo en los profesiogramas, eso hay que revisarlo en estos programas que ayudan a disminuir el tema cardiovascular. Un fomento de estilo de vida saludable, una nutrición sana, nos puede ayudar a controlar este riesgo. Siguiente, profesor. Otro programa de vigilancia epidemiológica es el del COVID-19. Muchas preguntas hemos tenido referente al COVID-19 y acá les digo, y es ya obligatorio, que debemos tener un programa de vigilancia de riesgo biológico, se llama esto, donde no solamente es montar protocolos de bioseguridad y tener los protocolos en la casa y tener el protocolo en la empresa y entonces ponerme el tapabocas y la distanciamiento, claro, eso es lo que todos los días nos trillan en los medios de comunicación y demás. Yo los invito a que nosotros empecemos a montar, a fortalecer y acompañar estos programas de vigilancia de riesgo biológico. Alguien nos tiene que contar esta historia, no va para mañana, y creo que alguna de ustedes lo decía, esto no se acaba mañana, pero sí debemos tener, así como tenemos la vigilancia del riesgo ergonómico, que es estar sentado todo el día o estar de pie todo el día, y lo vigilan las ARL, y es un riesgo que ahorita causa muchas enfermedades, el riesgo biológico se quedó, llegó y se quedará por un buen tiempo. Entonces también debemos hacer esos programas y esos paso a paso. No solamente es montar en un papel un protocolo, es también hacer otras actividades y tener el acompañamiento de las ARLs en este sentido. Profesor, ahora sí las pregunto.
Edilberto, te escuchamos. Doctora Liliana, tenemos un caso, yo trabajo en un hospital, hay un señor que pues, lo cobija la nueva ley de retiro forzoso a los 70 años, ha sido conductor por más de 16 años, 20 años, pero unos años no están reconocidos, 21 años, unos años no están reconocidos. Él tiene problemas de visión. ¿Cubriría algo esto como una enfermedad laboral, doctora? Recuerde, gracias Edilberto, recuerde Edilberto que la visión, y se lo voy a decir que creo que todos van a saber la respuesta, tiene también que ver con el avance de los años. Sin embargo, pasa con el conductor, pasa lo mismo con la persona que está mucho tiempo pegada a una pantalla, a una PC o a un computador, como lo quieran llamar. El agotamiento de nuestros ojos obviamente también pues obliga a que nos hagamos ver por un médico. Este señor lleva trabajando mucho tiempo como conductor. Uno podría decir, más que la visión, Edilberto, puede ser el tema de la ergonomía porque está todo el tiempo sentado, pero no crea. Los órganos como los oídos, los ojos y la atención o la parte emocional se ve obviamente afectada al pasar del tiempo por tener esa alerta más que cualquier otro conductor de un carro particular, el carro de una empresa, no sé si será una ambulancia o no sé si será se le Es ambulancia. agudiza. Ok, Es ambulancia. exacto. Entonces, mire que acá, acuérdese que a los conductores se les hace una prueba que se llama psicosensométrica. Y si no la tiene, pues estamos fallando, Edilberto. Él debe tener eso, la pericia con la que uno maneja, la atención. Ahí se manejan los ojitos, se maneja el oído por el tema del equilibrio, se maneja el tema emocional para ver cómo reacciona esta persona. Es más, el retiro forzoso no es porque somos malos en Colombia y queremos ya desemplear al señor, es que la agudeza visual, igual que la auditiva y la emocional, se va disminuyendo con los años. Entonces, aquí la idea es que él simplemente, porque acuérdese que uno de los deberes de nosotros como trabajadores es reportar nuestra condición. Si él siente que sus ojitos hace rato se ven de alguna manera afectados por la labor, pues debe tener un examen médico que así lo constate. Por eso es que las empresas deben tener unos aliados médicos que puedan detectar si la persona efectivamente tuvo compromiso visual por su trabajo o lo que sea. Bueno, pero también hay un componente ahí de edad, ¿no? Y Gilberto es importante. Ok, Heriberto, te escuchamos. Sí, profe, buenas noches para mi apreciada doctora. Está lindo. Que Yo también te quiero. Que se ha lucido mucho con toda esa explicación. Ay, Dios mío, bueno. Doc, yo actualmente soy CPS y quisiera preguntar, en mi caso, que pues la sillita donde me siento en mi oficina no es muy cómoda y quedo más bien como de lado y me da como pues cosa pedirle a mi jefe una sillita más cómoda porque esto me cansa en el día. ¿A dónde puedo escribir? Es decir, respetando todas las normativas y solicitándole de la manera más respetuosa que me ayuden a solucionar esto. Y otra cosa, mi doc, es a la ARL que estoy afiliado es positiva, pero yo ni sé por qué estoy pagando esa seguridad, porque yo nunca me beneficio de nada, ni sé dónde pedir, nada. Realmente me gustaría que me orientara. Claro, ¿qué es lo que me beneficia de dónde puedo pedir que me valga lo que yo estoy pagando ahí? Bueno, Heriberto, efectivamente, uno de los temas que nosotros debemos siempre respetar, pues es primero la exigencia de los derechos y deberes. ¿Te acuerdas que yo les explicaba al comienzo cuáles son los actores del sistema general de riesgos laborales? Así como están los trabajadores, también están los empleadores. A su merced no le dé miedo pedir una silla, pues hay que hacerlo de la manera respetuosa, pero mire, hágale ver a su jefe, hágale ver las consecuencias a futuro que usted puede tener en su columna o ¿por qué no decirlo, en sus piernas? Esas malas posturas, yo como fisioterapeuta le puedo decir que le va a causar problemas de la ciática, le va a causar problemas en cuanto a su parte lumbar y si no es que las piernas ya se le están durmiendo. No quiero ni siquiera aquí diagnosticar, ni mucho menos, pero sí es importante que usted le comente a su jefe cuál es la situación
y obviamente mejore la silla, porque aquel que está aceptando el riesgo es su merced. Entonces, cuando se enferme, ¿qué va a decir el empleador? Pero usted nunca me dijo nada. Déjelo, menciónelo, no le dé miedo, menciónelo y dígale, mire, lo que pasa, a ver qué pasa. Primero, el empleador va a decir, este señor está bien documentado y pues se puede mejorar y el señor debe proporcionar esas empresas saludables que Alejandro decía al comienzo. Entonces hay que decir, dos, tenemos que en la página, así como su merced, y perdóneme lo que le voy a decir, pero así como usted toma clases virtuales y que le respeto mucho, y hablábamos con el profesor Alejandro antes de empezar, que es muy loable todos ustedes hasta ahora recibiendo clase cuando se quieren ir a rumbear, a descansar o lo que sea. Lo que quiero decirles acá es que cada uno de ustedes mañana se va a poner una tarea, o más tarde, o el martes. Métanse en la página de la ARL, la cual están afiliados. En este momento, todas las ARLs tienen página. Y señor Heriberto, o fue el que me hizo la pregunta, sí, bueno, yo soy muy olvidadiza en los nombres. El último que me hizo la pregunta, positiva, Sí, gracias, yo. positiva tiene cosas muy buenas y reciben información, pero usted debe escribirle y decirle, mire, voy a actualizar mi correo para que me manden información. ¿A dónde me puedo dirigir? Porque ahí hay unos robots, unos chat robots, y usted puede decir, mire, yo quiero saber a qué tengo derecho. Y usted mete la información y le deben contestar. Si no le contestan, hay un teléfono, pero todo tiene página web. Y créame que hoy en día la normatividad de las ARLs es tener claridad porque todos nosotros estamos casi que consultando virtualmente los servicios que tenemos. ¿Ok? Y si no, cuando le pase algo, le dice a Alejandro y Alejandro me llama y yo le digo cómo se defiende con positiva. Vale. Dios Bueno, mío, las 10. Doctora, gracias. Muy amable, muy amable. Vamos a ver un video como parte del complemento de lo mismo de siempre, ¿no? Nos va a enganchar lo que estábamos hablando y nos dará tema para ver lo subsiguiente. Pero permítame un momento. Ahora sí. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, no había visto ese video, profesor Alejandro. Le agradezco mucho su retroalimentación y de verdad que son los jóvenes los que ahorita tenemos, digo yo tenemos porque todos somos jóvenes y bellos, eh, mucho por aprender de esta pandemia. Y creo que aquí voy a dejar un mensaje frente a los jóvenes o frente a esta posibilidad de reactivación. Tenemos dos grandes retos ahorita. El Sistema General de Riesgos Laborales tiene el reto de el cambio de jornada a la minimización de unas horas de trabajo
las cuales tendrán que ser muy bien reglamentadas porque como me comentaba alguno de sus alumnos, profesor Alejandro, eh, soy independiente, pago la seguridad social, pero o no me entero de lo que me pueden dar, o si me incapacito, ¿cómo lo manejo con el empleador? Si hoy en día tenemos esas dudas, no me puedo imaginar cuando el joven, el no tan joven, nos veamos abocados a esta nueva realidad de la nueva contratación, que es un problema, y dos, a los cambios tan drásticos que ha traído toda esta pandemia. Espero que la reactivación económica nos permita, de la mano de la ley, de la mano de estas nuevas reglas de juego, eh, poder acceder a un buen sistema general de riesgo laboral. Solamente me queda y me resta unir lo que decía antes de su video, profesor, y es que nos documentemos muy bien. Todas las ARL tienen una plataforma de atención y tienen una página web que permite acercarnos a ellas y tener estas consultas. No les dé miedo elevar una consulta al ministerio. El ministerio tiene una asesoría jurídica, no les van a contestar mañana ni pasado mañana, pero sí, obviamente, les va a contestar. Créame que el ministerio les contesta. Si Ministerio de Salud, ¿verdad? El Ministerio del Trabajo, Heriberto, el Ministerio de Trabajo, que es el que rige los riesgos laborales. Gracias. Bueno, en la gestión de los riesgos, quería traerles dos elementos importantes acá, que a mi criterio son elementos jurídicos importantes, que es el COCOLA, lo llamo, que es el Comité de Convivencia Laboral, es donde nosotros dirimimos absolutamente todas aquellas conductas de acoso laboral, según la resolución 1010, de acoso laboral, donde ustedes de pronto en sus lecturas se van a dar cuenta que acoso laboral es de un subalterno a un jefe, de un jefe al revés, de jefe a jefe, subalterno a subalterno, en fin. Lo importante es que el Comité de Convivencia existe, es un ente jurídico, pero las organizaciones no lo sacan a la luz pública. O mejor aún, no vaya a decir nada al comité porque lo echan. No se vaya a poner en contra de las reglas de los jefes porque lo echan. Pero muchachos, recuerden, y damas, recuerden que no solamente tenemos el COCOLA en la organización, el comité de convivencia es escogido por las personas como ente jurídico que lo representa ante los gerentes, y si no me paran bolas, me voy para el ministerio, y me voy con toda, porque acuérdense que el acoso laboral en Colombia es enfermizo, el acoso laboral en Colombia se sanciona, y el acoso laboral en Colombia debe tener una reglamentación y ya la tenemos hace un montón de tiempo. Entonces ahí les dejo el Comité de Convivencia Laboral. Siguiente, por favor. Otro de los acompañamientos técnicos que tenemos, bueno, habíamos hablado también de la importancia de los elementos de protección personal y su designación. Aquí lo hablamos muy importante porque no voy a andar con una bota a punta de acero aquí en la casa, pues no lo voy a hacer, pero finalmente las organizaciones también deben tener eso. Ojo, no confundamos elemento de protección personal con dotación. El elemento de protección personal es el elemento que se asigna para protegerme contra un riesgo, así de sencillo. La máscara full face o que protege toda la cara, nuestros filtros, nuestros elementos, mascarillas con filtros, o de pronto la cofia, o los guantes, o las botas, o los guantes mosquetero, bueno, en fin, todos estos elementos de protección personal, incluidos los del COVID, pues deben estar debidamente asignadas, debidamente registradas en una matriz que se llama asignación de elementos de protección personal. Bueno, siguiente, profesor. Volvemos al tema de los accidentes de trabajo, pero más ya venimos hacia las funciones que debemos nosotros tener, y creo que contestaba con esta diapositiva lo que me preguntaban al comienzo. El reporte de la investigación de accidente es muy importante y lo deben hacer los empleadores. Pueden también tener sanciones si no lo reportan. La actualización del registro estadístico con análisis de esos accidentes de trabajo. Debe haber un comité, aparte del COPAS, que pueda, aparte del COPAS, también puede haber un equipo investigador de accidentes. Las tareas de alto riesgo, acuérdense que también deben ser y son normalizadas hoy en día, el trabajo en alturas,
el trabajo en espacio confinado, el trabajo en el riesgo eléctrico, son trabajos que obviamente generan alto impacto o alto riesgo. Y asimismo, de una vez les digo, si ustedes están prestando una tarea de alto riesgo, debe ser concordante con su afiliación a la ARL. Yo no puedo estar manejando electricidad de no sé cuántos, 220 voltios y para arriba, y estar en riesgo 1. Eso tampoco se puede. Otro de los temas que también me parece muy importante y va de la mano de lo que algo Diana me preguntaba al comienzo de seguridad vial, y yo le decía pues que no era accidente, pero que es importante. Sin embargo, aquí tengo otro tema de ley. Así como hay que medir el riesgo psicosocial, también hay que tener un plan estratégico de seguridad vial. Aquí todos somos actores viales. El peatón, el que llega a la oficina caminando, el que llega a la oficina en bicicleta, el que llega a la oficina en motocicleta, el que llega a la oficina en carro, en taxi, en bit, o el que llega en el Transmilenio o en el transporte público. Todos son actores viales y a veces las empresas dicen, no, es que yo no tengo carros, yo no tengo conductores, pero tengo gente que se me ha accidentado utilizando la bicicleta. Y aunque no estén trabajando, acuérdense que la salud laboral y la salud y salud común van de la mano para ofrecer empresas saludables, como decía el profesor Alejandro al comienzo. Otro de los temas importantes son los contratistas, y aquí voy también a contestar y a finalizar unas preguntas que me hacían en el tema de la validación de la afiliación del contratista al Sistema General de Riesgos Laborales. Ustedes pueden tener contratistas, señores gerentes, que de pronto les hacen llegar una afiliación. Comprueben que esa afiliación existe, llamen a la ARL. Todas las ARLs tienen un teléfono, todas las ARLs tienen un mecanismo de comunicación, validen que esa afiliación es real y no que esté obtenida en una tienda de la esquina que afilian a la EPS, al Fondo de Pensiones y a la ARL por 80.000 pesos. Validar las novedades de actividad de reporte de la ARL. ¿Cómo se hace ese reporte a esos contratistas? En cuanto a la verificación del sistema de gestión, obviamente tengo una planeación que ya les decía, una revisión por la alta dirección y una rendición de cuentas. Siempre hay que rendir cuentas y los del Sistema General de Riesgos Laborales tienen que decir qué han hecho y cómo se han desempeñado durante todo el año, porque a veces nos ponemos a tapar incendios, a tapar problemas, pero nunca avanzamos en lo que realmente se llama prevenir y promocionar la seguridad y la salud del trabajo. Siguiente, profesor. Perfecto. Ya aquí las conclusiones, creo que lo que nos quedó fue, y ya son las 16, profesor Alejandro, yo creo que ya se están durmiendo los alumnos. Muchas gracias, muy amables. Estamos todavía despierticos, escuchándolo atentamente. Bueno, Lilia, realmente, pues yo sabía también todo eso, sino que quería cambiar ahí la voz. No, de verdad, Liliana, muchas gracias. Muchas gracias, Profesor, de verdad. a usted. Muchas gracias, Bueno, de verdad que sí. Habernos aceptado la invitación y de todo habernos dado como esa contextualización de esa manera, pues en razón a esa experticia, pues claro, naturalmente, por eso yo estaba un poquitico preocupado porque pues finalmente, aunque nuestra organización, la empresa en la que yo trabajo, pues tiene relación con estos diferentes aspectos, dije, no, pues la persona indicada para darnos esas diferentes orientaciones es Liliana. Y pues agradecerle enormemente, de verdad que sí, bueno, esa clase magistral interesante en relación a esos aspectos. Aquí nos quedó un tema pendiente que es la calidad de vida en el trabajo, pero pensaría que en razón, si conjugamos todos estos diferentes aspectos que hemos visto, de lo que nos explicó Lili, el grado de importancia que tiene el sistema de gestión y de seguridad del trabajo, pues digamos que va orientado a eso, ¿no? Entender esas diferentes estrategias y políticas que de una u otra manera como responsables del establecimiento de esas actividades, de esos procesos, pues de una u otra manera impactan positivamente el desarrollo de calidad, de esa calidad de vida en el trabajo, ¿no? Tener esos programas de prevención, esos programas que de una u otra manera están orientados con el tema que nosotros iniciamos nuestra clase, ¿no? Prevenir, tener esa condición emocional, no solamente el salario, sino también esas serie de elementos y aspectos que pues como lo mencionaba, la ley establece, pero también desde esa perspectiva estratégica por parte de la organización para garantizar esos elementos que creo que también hemos tocado en clases anteriores que corresponden a esa salud emocional, ¿cierto? Entonces, pues bueno, no sé, José, ¿tienes una pregunta?
No tanto una pregunta, sino antes, pues, felicitarlos. Creo que qué clase tan bacana realmente, tan interesante, porque son todas estas cosas, yo creo que nos competen demasiado, y nosotros muchas veces como colaboradores o trabajadores, como se dice, vamos dejando todos estos temas a un lado, y muchas veces, como decimos aquí en Medellín, pecamos por bobos, ¿cierto? Nos dejamos meter el dedo a la boca por no saber, ¿cierto? Entonces, realmente, doña Liliana, muy bacana la clase, profesor Alejandro, súper chévere, súper interesante, y yo creo que en mi nombre y el de muchos compañeros, agradecerles porque realmente muy interesante. Profe, también además de lo que dijo mi compañero, naturalmente acepto que él esté hablando en nombre de nosotros, porque lo único que nos queda, además de el conocimiento, es agradecerle al profesor Alejandro Pinzón y la profesora Liliana Lucía Melo Cáceres, desde Puerto Gaitán, que no sea esta la única, ocasión, profe Alejandro. Sígala invitando porque está bienvenida en este grupo. Feliz noche. Bueno. Muchas gracias. Bueno, listo, muchachos. Entonces, ya para finalizar, pues bueno, tener presente ese manejo de emociones, buscar, digamos, esas diferentes opciones que están puestas allí. A veces no es solamente mirarlo desde mi perspectiva y hacerme también solamente responsable también de mis emociones. Claro que sí, me tengo que ser responsable de mis emociones, pero de una u otra manera también estar atento y saber que compartimos con otras personas en el trabajo, en la casa, bueno, en esos diferentes espacios sociales, y a veces un brazo, un apretón, una palabra en el momento perfecto o en el momento preciso, pues puede ser muy importante para aliviar de pronto algún tipo de necesidad que se pueda dar, ¿no? Vuelvo y lo reitero, en ese sentido hay mucha lectura, hay muchos, digamos, documentos que están puestos en Internet, algunos con un alto grado de calidad, otros no, pero tenemos la forma de poder como orientarnos y entender, digamos, cómo llevar a cabo esas diferentes potenciar esas capacidades de autogestionar nuestras emociones, ¿cierto? Entonces, y es muy importante, a veces lo dejamos de lado, ¿no? Y es muy importante porque eso finalmente hace parte de nuestra salud y de nuestro contexto de felicidad. Y pues bueno, entender lo que también desde esa perspectiva legal, pues el sistema y todas estas normativas que nos explicó ahí rápidamente Liliana, pues nos orientan y nos llevan a entender que las organizaciones, las empresas deben cumplir con todos esos lineamientos, con esos diferentes establecimientos y normativas que están ahí dispuestas a partir de esa misma reglamentación, ¿no? Entonces, pues básicamente es eso. Muchachos, recomendarles, por favor, lo que dijimos al principio de la clase, de pronto los que no estaban ahí, los que han tenido problemas con la presentación de las evaluaciones y demás, dejen esta semana, no agoten los intentos, no los agoten, esperen un momento y dentro de 8 días volvemos a hablar a ver si tenemos la necesidad de ampliar la fecha o si reponemos los intentos. O sea, yo estoy dispuesto yo entiendo que no es un problema de ustedes, es un problema de la plataforma, ¿correcto? Entonces, y en ese sentido, pues entonces también darles como ese parte de tranquilidad, ¿sí? No se me vayan a desesperar, no se me vayan a angustiar, no, ay, pues voy a perder, sí, los que presentaron intentos y les fue mal, yo les voy a reponer el intento. Entonces, tranquilos, dejemos que la plataforma, el servidor se actualice y bueno, y dejemos esta semana a ver qué pasa. Vuelvo y les digo, no se me aceleren, no se me asusten, no se me vayan a poner nerviosos, ¿sí? Dejen esta semana, por lo menos esta asignatura, con esta asignatura, la que yo les estoy dictando, tranquilos, ¿sí? Y miramos a ver si damos un plazo más y yo les repongo los intentos. Entonces, tranquilos, pero no los agoten.
No se pongan ahorita a entrar, ya saben, esperemos a ver si de pronto ya el martes o tratemos de buscar de pronto otros horarios donde el tema sea un poco más fácil, ¿no? Yo sé que pues esa no debería ser la forma, pero pues debemos digamos que tenemos que aprender a adaptarnos. Y algo que nos enseñó COVID-19 es eso, ¿no? Aprender a tener conceptos de adaptabilidad, porque pues finalmente esas son las situaciones, así es la vida, y pues debemos tratar de buscarle, como dicen por ahí, ¿no? La comba al palo. Muy rústico, pero realmente es eso lo que yo quiero que ustedes entiendan, ¿no? Porque así va a ser también su vida como gerentes, ¿cierto? Van a encontrar dificultades, vicisitudes, y ustedes tendrán que resolverlos. Ustedes serán la cabeza líder para resolver y orientar a sus colaboradores o a esas personas que dependen de usted. Entonces, traten de identificar de pronto esos momentos, esos horarios que quizás de pronto la plataforma no está haciendo actualización y tratar de presentar esas evaluaciones. Entonces, no se me preocupen, ¿vale? Listo, muchachos. Entonces, bueno, eso era todo por hoy. Muchas gracias a todos los que participaron. Súper, bacanísimo. Y que pasen un feliz fin de semana. Que estudien mucho. Hasta pronto. Nos vemos.